¿Qué tal? Muy buenas noches. Y hoy el mercado está pendiente precisamente de cómo se van a dirimir los acontecimientos en Oriente Medio, de si la crisis que ahora mismo está abierta entre Irán e Israel va a ir a más, convertirse en esa guerra regional de la que nos llevan avisando días y semanas los líderes occidentales, o simplemente se va a quedar en un punto muerto después de cada uno haber demostrado la fuerza que tiene con respecto al otro, de los ataques que pudiera producir y el daño que pudiera infligir en el contrincante en caso de que la escalada de violencia vaya a más. De momento, la clave del día está aquí, en lo que ha sucedido esta madrugada, y los mercados parece que han reaccionado desde primera hora a todo ello. Luego se han tranquilizado porque han visto que no era para tanto. El petróleo, el oro han llegado a tener unos movimientos extremadamente elevados para luego tranquilizarse a lo largo de toda la jornada abierta de negociación y en Europa, y ahora mismo lo que estamos viendo es un Wall Street en el que se pierden los 5.000 para el S&P 500, ese soporte, esa advertencia ya se había lanzado y finalmente se consuma de esta manera, 4.979 puntos. Nasdaq 100, como les decía, el gran índice que hoy sufre de desplomes, en futuro se está retrocediendo un 1,53% sobre los 17.108 enteros, y el delay, el índice, lo tenemos sobre los 17.141. Hay una caída del 1,45%, pero como les digo, la tecnología ha llegado a desplomarse en el entorno de los casi 2 puntos porcentuales durante las 2 últimas horas de esta tarde. En contraposición, lo que sí nos encontramos es una tendencia claramente marcada y que vira a lo contrario con respecto a lo que podría esperarse en volatilidad. El índice VIX hoy se dispara 3,72%, lo que gana a esta hora de la noche. Lo tenemos, sin embargo, recuperando el terreno perdido tras las correcciones de estas jornadas pasadas. Contexto de mercado en el que ahora mismo se completa la fotografía, sobre todo con el petróleo y el oro, materias primas y commodities. Ahora mismo vamos a ver si podemos poner la cotización del Brent en pantalla, porque tras una fuerte subida al inicio de esta sesión de viernes, lo que tenemos al petróleo es manteniendo esas ganancias, pero mucho menores de primera hora de la mañana, medio punto porcentual arriba, 87,36 dólares, y sin alcanzar los 83 en el caso del ligero West Texas. Lo que sí tenemos es, como ven, una elevada volatilidad, un hueco bajista que luego se ha recuperado desde justo el inicio de los ataques y haberse consumado la apertura de sesión en los mercados de la renta variable europea. Vamos a mirar al oro, donde como activo refugio entra dinero cuando hay una volatilidad exacerbada en el mercado o cuando hay miedo porque no saben los inversores hacia qué opciones mirar o cuáles van a salir más rentables. La onza ahora mismo cotizando por debajo de los 2.400 dólares. Así está el mercado a esta hora de la noche, como les digo, protagonista hoy la crisis entre Irán e Israel, los ataques de madrugada que han vuelto a poner de manifiesto que las tensiones están más a flor de piel que nunca. Israel ha lanzado un ataque que estaba completamente controlado, al menos es lo que decían, y se han afanado en aclarar desde inteligencia estadounidense que asume ellos estaban enterados del movimiento que iba a producir el gobierno de Netanyahu. Eso sí, el foco del ataque ha estado perfectamente milimetrado, ha sido ha sido uno de los puntos donde se prevé o donde se cree desde Israel que Irán lanzó los ataques del pasado sábado. De momento, en Tel Aviv todavía están destacando la importancia a esta hora de la noche de la coalición informal que junto con Estados Unidos, Reino Unido y Francia se puso en marcha el pasado fin de semana para repeler los 300 misiles y buques y drones kamikaze que se lanzaron desde Teherán contra Israel el pasado sábado. Ahora la respuesta ha sido deliberadamente limitada y la ex jefa de investigación del Mossad, la agencia de inteligencia israelí, ha comentado en las últimas horas que aunque el alcance es limitado, el ataque lo que ha ofrecido en este caso es una muestra de lo que Israel puede hacer y hará en un momento dado si las tensiones vuelven a un punto de nuevo álgido. El problema ahora es que Netanyahu todavía tiene que de momento mantenerse en el poder, unificar a un gobierno, el israelí, que sigue ahora mismo dividido por las tensiones internas y las posiciones con respecto de la guerra a las que están abiertos y ahora mismo los miembros del gabinete de guerra de Netanyahu. El ejército de Israel sigue operando en la franja de Gaza. La invasión de Rafah es uno de los puntos pendientes que les quedan, que justo se quedó a la espera de lo que pudiera suceder con Irán hace un par de semanas, y ahí están los ataques casi diarios por los grupos proxy, los respaldados por Irán,
que atacan desde Líbano, Hezbollah, desde Palestina, estamos hablando de las milicias de Hamas, desde el Mar Rojo, Yemen, los hutíes, Siria o incluso desde Irak. Mientras tanto, Europa es otro de los grandes nombres de la jornada. Se ha terminado y así ahora el Consejo Europeo, los jefes de Estado y de Gobierno, básicamente lo que escuchábamos decirles en las últimas horas era que se concluía la sesión diciendo que se van a poner nuevas sanciones contra los fabricantes de drones en Irán. Pero en cualquier caso, aquí en el viejo continente, hoy se mira al otro gran conflicto, al que está abierto en la zona este, en Ucrania, con Rusia, las amenazas energéticas que vuelven a poner en jaque la estabilidad política de una Europa que va a elecciones. El próximo 9 de junio abrimos las urnas y se elegirán a los representantes del Europarlamento, aquellos que legislan para los diferentes países. Dice el organismo de control de la Unión Europea hoy en un informe que el bloque todavía necesita del gas natural licuado ruso para poder seguir viviendo. Necesita de ello, dicen en el organismo de control, porque de lo contrario no vamos a poder tener una tranquilidad, una paz energética a lo largo de las próximas décadas. La advertencia se produce justo después de que los países nórdicos, los bálticos, buscaran una prohibición total de las importaciones de combustible desde Moscú. La Unión Europea ha logrado, von der Leyen se ha afanado en comentarlo en las últimas ocasiones que ha podido hablar ante los medios de comunicación, ha logrado independizarse de parte del gas natural licuado que procedía de Rusia, pero no del todo, y en virtud de ello todavía, dice la alemana, y a esto le da el tirón de orejas el organismo de control, estamos en un punto en el que podamos decir que somos completamente independientes, básicamente porque hemos virado de la dependencia de Rusia a la dependencia de los Estados Unidos de América. Algo parece que no gusta simplemente por la idiosincrasia que pueda tener. Hoy estamos enfadados con Rusia, pero es que mañana podemos estar con América por cualquier cosa, incluso si llegara una futurible presidencia de Donald Trump de nuevo, como la que tuvimos entre 2016 y 2020. La guerra en Ucrania sigue siendo el motivo de disputa política entre Bruselas y Moscú, pero los mercados energéticos tan volátiles en este último año, en medio de todas las preocupaciones todavía pendiente de lo que pueda venir a lo largo de los próximos meses por una posible escalada en la guerra en Oriente Medio, pero también por mayores tensiones y fricciones en Ucrania, están hablando de que los aumentos pueden venir fuertes para el petróleo y para el gas. El petróleo, cuando sube de media $10, la inflación lo hace en el entorno del punto porcentual, y aquí hay que tener cuidado para que el Banco Central Europeo no se adelante demasiado a bajar los tipos de interés justo en el momento en el que los precios de la energía le dan en la cara al organismo de Christine Lagarde. La Unión Europea de momento está alejando todos los fantasmas, pero aún así la excesiva dependencia del gas natural licuado ruso sigue siendo uno de los principales retos a los que hacer frente. Rusia es el mayor proveedor de gas natural licuado en estos momentos del bloque, después de los Estados Unidos de América, como les decía, y representó el 16%, atención a este dato, de todas las importaciones totales del año pasado. La mayoría de las importaciones de gas natural licuado ruso fueron compradas por países de la Unión Europea, es decir, que a pesar de que en unanimidad digamos una cosa en Bruselas, luego cada país tiene su propia idiosincrasia y somos 27 socios, cada uno con nuestras particularidades y sobre todo con nuestros intereses económicos, cuando el gas ruso o el gas natural licuado ruso es mucho más barato que cualquier otro que nos pueda venir de otro punto del planeta. El regulador, en el informe de hoy, lo que ha destacado ha sido el fin de los envíos por gasoductos desde Rusia a través de Ucrania a la Unión Europea, que va a reducir los suministros de gas del bloque en 13.600 millones de metros cúbicos. Esto traducido, para que nos entendamos, es hasta un 4% de reducción sobre el total del consumo. ¿Por qué decimos que el gas natural licuado es excesivamente, o que somos excesivamente dependientes de gas natural licuado ruso y que no deberíamos cortar lazos de un momento para otro? Porque bien, ya hay países que están moviendo ficha y expiran contratos, hay que renovarlos. No todo es infinito, y la guerra de Ucrania es un gran condicionante, sobre todo para la reputación de muchos países. La expiración del contrato de tránsito pondrá fin a los flujos a través de dos únicas rutas de oleoductos que quedan desde Rusia a Europa. Hay otra que pasa por el Mar Negro hasta Turquía y Bulgaria, pero en general las importaciones europeas todavía, aproximadamente 2/3 de caídas, siguen representando un excesivo volumen de entrada de este material, de esta energía fósil procedente de los Estados Unidos. De momento, esta es la crisis. A esta hora de la noche, Europa sigue siendo energéticamente dependiente de otro de los grandes bloques del planeta, pero mientras tanto
el ojo también está puesto hoy en los bancos centrales, sobre todo en la divergencia que puede existir entre los movimientos que realiza el Central Europeo y la Reserva Federal de Jerome Powell. Esa divergencia, es decir, que aquí empecemos a bajar los tipos de interés mucho antes de lo que los puedan hacer los americanos, pone de manifiesto debilidades y sobre todo va a dejar entrever las costuras de un sistema financiero y monetario como el europeo que a lo mejor no se ha llegado a recuperar de las crisis pasadas, como se afanan en decir desde el organismo de control y el Consejo de Gobierno del BCE hasta los diferentes países que comprendemos la eurozona, esas 20 economías con la entrada de Croacia el año pasado. En el seno del BCE, lo decía Lagarde en su anterior conferencia de prensa, la del pasado 7 de abril, hay división. Las palomas, los halcones, cada vez chocan de una manera mucho más beligerante. Todos están de acuerdo en que tienen que actuar, poner las primeras piedras de un nuevo camino acomodaticio en lo que a política monetaria se refiere, pero también asumía que la unanimidad en ese momento, en la reunión del pasado mes de abril, había llegado en el entorno de decir: ahora no, pero sí en junio, en nuestro próximo conclave, vamos a bajar los tipos de interés. ¿Cuál es el problema? Que ahora lanzan voces de alarma a aquellos que se oponen a empezar a bajar, sí, los tipos de interés, a reducir la presión monetaria. Y son precisamente los halcones los que están tomando la palabra. En las últimas horas ha sido Boris Bukcic quien en este caso ha comentado no el peligro de empezar a bajar los tipos de interés, porque sí que asumía que la situación macroeconómica europea sí lo dejaba entrever, básicamente por la necesidad que tenemos de empezar a bajar los tipos de interés si no queremos caer en una recesión económica, pero asumía que va a haber retos por delante con los que hay que trabajar. ¿Por qué? Porque avisaba de que, de momento, una divergencia en política monetaria con la Reserva Federal podría condicionar y mucho los próximos pasos que pueda tomar el BCE. Decía, hay que actuar con la naturaleza de la economía, pero hacerlo con cabeza para decir que hemos llegado a buen puerto. Ve lecciones para Europa en cuanto si nosotros empezamos a bajar tipos antes que los Estados Unidos, dice a partir de elevados aumentos de los precios en el consumidor en Estados Unidos, que si bien no son iguales, porque la idiosincrasia de la inflación no es igual aquí que en Estados Unidos, sí que pueden decirnos lo que nos puede pasar a nosotros a lo largo de los próximos meses. De momento ahí está la divergencia, ahí está el debate, y en el seno del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ya empiezan a sonar las voces. Holzmann lo decía el otro día: ojo, cuidado, que la tensión en Oriente Medio podría elevar los precios del petróleo y con esto nuestra inflación. Bukcic, Holzmann son ya dos voces en 2 días consecutivos los que se posicionan de una manera pública en entrevistas, en declaraciones, en contra de la política acomodaticia por la que ya hablan algunos en el BCE de Christine Lagarde. El otro día era Mario Centeno, también aquí en España Pablo Hernández de Cos y otras muchas palomas que siguen pidiendo unas restricciones monetarias mucho menores de las actuales por el simple hecho de que todavía dicen queda camino por delante, pero ya se puede empezar a ver la luz al final del túnel. Es esta de las claves de la noche, y ojo también a este tema que les vamos a contar en estos próximos minutos, porque pone de manifiesto el peligro de que las sanciones no funcionen. Europa las ha anunciado ahora con Irán por los drones y la fabricación que hace hacia Rusia de este tipo de armamento, pero en la mesa queda aquel acuerdo del grano, recuerden, ese sobre la exportación de cereales, que se puso en marcha con el inicio de la guerra en Ucrania. No se quería soliviantar al mundo con altos precios en, por ejemplo, el trigo o el maíz, a través de la reducción de las importaciones por la parte del Mar Negro, sobre todo cuando en Rusia por los fertilizantes, Ucrania por el grano, eran 2 de los principales productores a nivel mundial. Pero ahora parece que las sanciones que en Europa se han puesto para tratar de limitar el comercio y los ingresos en las arcas públicas rusas han sido el boomerang, básicamente como les ha pasado con el resto, la energía, los diamantes o cualquier otra restricción que se les haya puesto a los rusos, y los granos vuelven ahora a incendiar las calles por un lado en Europa, a soliviantar la situación política por el otro. Agricultores de toda Europa han salido a la calle durante este último año. Ahí los tienen con imágenes en Bruselas frente al Parlamento Europeo, pero también los vimos en el Paseo de la Castellana, una de las principales arterias de la ciudad de Madrid. Incluso llegaron a bloquear países enteros y rutas de tránsito entre Polonia y Alemania, pero de hace no tanto son las protestas de los agricultores que pedían menos burocracia al sistema europeo, reducir las importaciones de productos sin controles fitosanitarios de países terceros que no fueran del bloque. Peticiones que fueron escuchadas por la Unión Europea, precisamente por una
que ahora mismo mira las elecciones, y Roberta Metsola, la presidenta, lo comentaba. We need to listen more, and we need, as we enter this campaign period into the European elections, realize, I see this in every member state that I visit, that there are sectors that we did not listen to enough. And I think it's our responsibility, one, to say that, to encourage everybody to vote in the June European Parliament elections, and understand that if there is frustration with our processes, or we did not communicate well enough, or we did not consult well enough, then we say it. Hay que escuchar porque estamos en campaña electoral. Metsola era clara, Metsola no mintió a nadie. La política europea insistía en que ahora que estamos en elecciones, pues lo que hacen todos pero sin decirlo. Tenemos que escuchar lo que nos asumen quienes votan, o lo que quieren que hagamos quienes nos votan, para mantener nuestro puesto en instituciones europeas. La razón principal de la queja es que los agricultores europeos no pueden vender sus productos en Europa a los mismos precios que lo hacen las importaciones que vienen de terceros, pero esto no tiene nada que ver con Ucrania, o ni siquiera mira muchas veces al campo. Es Rusia, cuya producción récord, exportaciones que superan a las del resto del mundo, han hecho bajar los precios de los cultivos hasta el punto en que a muchos en Occidente no les interesa ni siquiera consumir. Con la ayuda de un clima que es extremadamente favorable por aquello del cambio climático y que mejora, a nosotros no, por la sequía, pero es que a ellos les quita frío y hace florecer sus campos. Rusia ha cultivado cantidades sin precedentes de trigo en los últimos años, lo ha vendido a precios muy bajos, sin problemas en el conjunto del mercado, y ha revertido en este caso algunas de las facturas que ya se venían registrando a lo largo de los últimos meses, y los ha reducido, los precios de los cereales, a niveles en los que no se veían ni siquiera antes de la guerra, antes de febrero de 2022, del 24 de febrero de 2022. En el mercado, la materia prima ha visto cómo los precios de un día para otro se reducían y no dejaban de caer, y con toda la atención puesta en las producciones ucranianas, varios países de la Unión Europea han seguido aprovechando para comprar trigo ruso. Sin decirlo, claro. España, Italia, Francia son los compradores habituales de los canales rusos. Bruselas estaría pensando en volver a imponer aranceles, pero eso parece que no interesa porque no hay quórum dentro del Ejecutivo y del bloque comunitario, lo que en todo caso de imponer aranceles duplicaría los precios. Por eso no interesa precisamente a muchos países que ahora mismo compran barato, porque la producción nacional se tensa a raíz, entre otras cosas, de las condiciones climáticas. La demanda, por ejemplo, sigue siendo la misma. Cada vez crece más la población, por lo tanto, si bien en Europa no compramos, hay otros países en el continente africano, en América Latina, que sí compran mucho más que nosotros. En medio de toda la agitación política de la Unión Europea, nosotros decimos que no, pero al parecer es que sí, seguimos dándole dinero a Rusia, en este caso por los cereales. Mucho foco en el petróleo, pero de la alimentación no se salva nadie. De momento es uno de los retos que tiene ahora mismo Europa sobre la mesa, el ver si las condiciones que tienen para las sanciones son favorables a los intereses políticos y económicos del bloque, o simplemente terminan, como en muchas ocasiones lo hemos visto, siendo un mero boomerang que tú lo lanzas pero siempre te cae y te acaba dando en la cara. De momento el mercado está así, mirando a esas materias primas, pero el foco vamos a ponerlo en los próximos minutos en el petróleo, por lo que les decía, por ese impulso que teníamos fuerte en el Brent a primera hora de la mañana, justo tras conocerse de madrugada esa respuesta de Israel con Irán, ese ataque contra un punto estratégico del ejército iraní. De momento el petróleo sigue manteniendo sigue manteniendo ganancias optimistas, subidas, $87,43, pero ahí lo ven, el rango intradiario lo ha devuelto a los $90 el barril. Esa es la referencia del crudo en Europa, que se tensa por el mercado, pero que ve cómo la elevada volatilidad es tónica general, no solo para ellos, sino también para el ligero, para el estadounidense. Jesús Sánchez León, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ¿cuánto más puede seguir subiendo el crudo? Porque estamos viendo que las tensiones soliviantan los precios, pero la volatilidad es tan extrema que llegamos a ver el petróleo lo mismo en el día, en los 90 y por encima, que en los 87. Totalmente. Todo inversor en petróleo debe tener un estómago de acero. Ya sabemos la volatilidad que tiene esta industria y nos tiene acostumbrados a una volatilidad salvaje. Lo vimos el año pasado, lo estamos viendo este año.
Yo recomendaría a los espectadores que vieran este movimiento, este ruido geopolítico que está habiendo en los últimos días, semanas, como una prima, ¿no? Como algo que, bueno, pues sí, va a lo mejor aumentar el precio del petróleo, pero al final no perdamos de vista que el precio del petróleo está fundamentado por los fundamentales, por la demanda, que está mucho más alta, está a niveles récords, por unos inventarios que no han crecido en el primer trimestre como estamos acostumbrados, está fundamentado por la OPEC y unos recortes que están manteniendo el control de los mercados del petróleo. Y luego también, pues, viene una temporada de verano que cada vez está más cerca, donde se va a disparar la demanda, empezamos a usar más el transporte y eso va a hacer que la demanda se incremente aún más. Hemos visto que por el lado de la oferta, el shale americano no puede mantener los niveles que nos mandó, de producción que tenía el año pasado. Se vio que era algo falso. Entonces, no perdamos de vista los fundamentales y luego, si queremos, por encima de eso, pues podemos ponerle una prima, ¿no?, de esta incertidumbre geopolítica que estamos teniendo hoy en día. Bueno, incertidumbre geopolítica, algunos analistas me han dicho que condiciona el precio en apenas $5. Que es bastante, $5. Sí. Pero bueno, no... Pero que sea algo como una opcionalidad, que sea algo como una prima que vas a ver respecto a los fundamentales. Es decir, el movimiento que hemos tenido en el petróleo, ese 15% que ha subido, por ejemplo, el barril en los 3 primeros meses del año, no ha sido debido tanto a la geopolítica, sino como a una demanda que se ha visto que era mucho más fuerte de lo que había y una oferta que se ha visto que era mucho más débil de lo que estaba. Entonces, sí, la geopolítica puede quizás añadir un poco de ruido en el corto plazo, pero como inversores a largo plazo debemos fijarnos más en los fundamentales. Pues por fundamentales miramos al mercado, la demanda, como decías, ahí está sobre la mesa, las perspectivas para verano, y de hecho en este mercado siempre lo son, a más movilidad, más uso de estos combustibles fósiles en un mercado como por ejemplo el del automóvil, que todavía no está electrificado, o incluso el de la aviación. En el mercado, las petroleras, y lo he comentado en estos últimos días, por ejemplo Exxon llegó a cotizar en máximos históricos por encima de los $192. ¿En el mercado las petroleras se mueven a ese mismo compás de lo que lo hace la materia prima? Lo hace incluso más. Piensa que al final las productoras tienen un apalancamiento operativo, entonces el petróleo ha subido a lo mejor un 15% en lo que llevábamos de año hasta máximos, y las empresas que, por ejemplo, llevamos en cartera lo han hecho más de un 25%. Entonces, al final, las productoras tienen como un apalancamiento que va a hacer que suban más de lo que hace la materia prima. Antes de analizar la filosofía del fondo de Castañar, que es precisamente lo que nos trae aquí mirando hacia esas tensiones en el petróleo, ¿algún nombre que puedas poner sobre la mesa precisamente hablando de estas petroleras? Sí, te doy si quieres un par de ellos. ¿Sí? El primero sería nuestra primera posición a final del trimestre, que se llama Tamarack Valley. El ticker es TVE, es canadiense, tiene todos sus pozos en la zona más prolífica de todo Norteamérica, en una zona que se llama Clearwater, en Alberta, en Canadá. Está ahora mismo que tiene más de 10 años de inventarios, que en su plan estratégico va a generar tanto free cash flow en los próximos 5 años como es su capitalización bursátil, es decir, en 5 años va a generar tanto free cash flow como lo que está capitalizando ahora, y además todo ese free cash flow nos lo está devolviendo, ahora mismo está devolviendo el 40% de ese free cash flow entre recompras y dividendos, y seguramente lo incremente hasta el 50% a finales de año. Otro nombre que te puedo dar sería Sandridge, es una empresa americana, ticker SD. Realmente es una empresa que es casi no-brainer, que podríamos decir. Es una empresa que está capitalizando 530 millones, tiene la mitad de su capitalización en caja, en dinero contante y solamente en su caja, en su balance, lo cual deja su enterprise value, su valor corporativo, en 280 millones, ¿vale? 280 millones, y va a generar este año 100. Entonces, está cotizando a 2 veces EV Free Cash Flow, tiene más de 10 años en reserva, tiene 1,6 billón en tax losses, y además está dando más del 15% en dividendos. Es una empresa sencillita de mirar, con los pozos en Oklahoma,
realmente una inversión no-brainer, que podríamos decir. Y en el Castañar Investment Fund, precisamente, ¿por qué estas dos empresas y no un Exxon o un Chevron? Decir primero que en Castañar no somos no es un fondo energético, no es un fondo de inversión en petróleo. Ahora mismo tenemos mucha exposición al petróleo, casi un 40% a final del trimestre, por la oportunidad que estamos viendo, que es literalmente el sector que cotiza más barato y que más free cash flow yield, más caja va a generar ahora mismo. Estamos viendo free cash flow yield por encima del 15%, del 20% en algunos nombres. ¿Dónde estamos viendo nosotros valor? Pues primero, por geografías. Yo me voy a Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué? Porque hemos visto que en Europa, tanto en UK como en Irlanda, como en Alemania, como en Holanda, han puesto unos windfall taxes de hasta el 75%, unos impuestos extraordinarios a los combustibles fósiles de hasta el 75%. Me voy a ir de esos mercados, me voy a ir a jurisdicciones que son más seguras. Luego, además, Canadá tenía este año un oleoducto que están construyendo, que ha sido un catalizador, y además encontramos, me fijo más en empresas productoras, en empresas de extracción y producción, más que en empresas grandes, como mencionaba Exxon, ¿no? Que además tienen upstream, que es lo que se dice que es la extracción y la producción, pero además tienen distribución, refinerías, downstream, venta, etcétera. No, yo me voy un poco más a esos productores puros, que son extractores y productores de petróleo, y además me intento fijar en nombres que no sean muy grandes, donde hay más ineficiencias de mercado. Aquellos nombres que cotizan entre 1 billón, 4 billion, esa línea, ese rango donde no es tan seguido por tantos analistas como un Exxon, un Cenovus o un Canadian Natural Resources, y hay más oportunidades, más discrepancias, el mercado tiene más ineficiencias y nos permite entrar a nosotros y obtener más valor, dar más valor para mis partícipes de mi fondo. De las grandes posiciones, porque nos decía, el 40% de la composición del fondo va enfocada a petróleo ahora mismo, la exposición que hay a petróleo por las condiciones de mercado, pero luego industria y consumo también son dos de los puntos sobre los que mantenéis vuestra estrategia. Efectivamente, de hecho, dedicado a mi última carta trimestral a el sector de la construcción, que sería nuestra segunda tesis. Tenemos varias compañías ahí, principalmente en Canadá, donde hay un déficit inmobiliario tremendo. El gobierno está literalmente dedicando billions y billions de dólares a intentar fomentar la construcción de vivienda. Han tenido una inmigración tremenda. Y hay muchas empresas en nuestra cartera que se van a beneficiar de esas dinámicas futuras. Otras empresas de construcción también en Estados Unidos, que estamos viendo una problemática inmobiliaria. Ambos nombres, pues, para si alguno espectador quiere mirarlo, sería Atlas Engineering Resources Products, perdón, en Canadá, y Builders First Source en Estados Unidos. Serían dos empresas con las que estamos intentando aprovecharnos de estas dinámicas en el sector de la construcción de vivienda. Pero lo que dice, sí, Castañar es un fondo industrial, casi todo. Al final es lo que yo, por formación, puedo aportar más valor y es donde me estoy centrando. ¿Estamos en petróleo? Sí, pero por la oportunidad increíble que estamos viendo, es tan extremadamente rentable ahora mismo el petróleo que lo estamos viendo como una oportunidad única en décadas. Y ahora mismo, y precisamente te decía antes, volatilidad en el mercado y sobre todo en lo ligado al petróleo. ¿Veis que vaya a cambiar el momentum actual en algún punto? Pues de hecho está cambiando ya. Si te fijas, a finales de marzo hemos hecho pico y el time spread se ha cambiado. El crack spread se ha dado la vuelta. Esto, para que nos entiendan los que nos escuchan, sería el margen que tienen las refinerías y cuánto es el precio del petróleo en el futuro respecto a lo que está ahora mismo. Esto nos está indicando que el mercado se está cayendo, no está tan fuerte como íbamos a esperar. Entonces sí que espero que a corto plazo caiga un poco hasta que en verano vuelva otra vez la demanda fuerte.
No me extrañaría nada que la OPEC deshiciera parte de esos recortes que tiene ahora mismo puestos en verano. Conforme el precio del petróleo se va llegando a 85 y se estabilizan esos precios, la OPEC es la primera que no quiere poner nervioso a Joe Biden, que recordemos se juega las elecciones en noviembre. Entonces, con un precio entre 85, 80, 90, todo el mundo gana. La demanda es sostenible, la población sigue consumiendo petróleo. Joe Biden no se pone nervioso y no va a soltar reservas estratégicas, y los árabes, Saudi Arabia, puede cumplir con esos presupuestos que tienen marcados para el 2030. Pues con esto nos quedamos, Jesús. Ha sido un placer. Que tengas muy buena noche y buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Nosotros pausamos unos instantes, a la vuelta abrimos consultorio con Eduardo Bolinches. No se vayan. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los COCOs, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. Casi 3 minutos sobre las 8 en punto de la tarde, hora central europea, y las advertencias ahora desde la política al Banco Central Europeo. El canciller alemán Olaf Scholz ha levantado la voz y se ha puesto de frente a Christine Lagarde, a Joachim Nagel y a cualquiera que se le ponga por delante diciendo que el BCE tiene que bajar los tipos de interés ya. Es la advertencia, o es sobre este asunto sobre el que ha lanzado su advertencia el mandatario alemán, por el simple hecho de que dice que hay que tener cuidado con empezar a bajar los tipos de interés, porque dice es importante saber si se ha conseguido superar ya el pico de la inflación, si hemos, por lo tanto, podemos decir que se ha declarado la victoria contra esa lucha de presión de precios y que estamos camino de ese 2% de control de estabilidad de las facturas. De momento, Scholz dice que el BCE debería pensarse esto, replantearse estas cuestiones antes de decidir los próximos pasos en política monetaria. Nagel hablaba esta misma semana y no se mostraba muy predispuesto a poner ya sobre la mesa el camino acomodaticio, a pesar de que sí que hablaba que en verano, mes de junio, podría empezar la bajada de tipos de interés. De momento, contra las palomas, de esta manera dispara Olaf Scholz y dice que hay que pensarse mucho lo de bajar los tipos de interés. Reacción del mercado, euro-dólar, vamos a ver cómo está cotizando a esta hora de la noche, con subidas para nuestra divisa única, 1,0650, pero también en contraposición con la caída que estamos viendo en el índice dólar de 4 céntimos abajo, que le lleva
al billete verde también incluso a perder contra la libra esterlina, 1,2371, lo que tenemos a esta hora de la noche, 1,5460 si miramos al caso del yen, la mostrada debilidad de la divisa nipona. Con esto el mercado, ahora mismo miramos a ver índices, vemos como el S&P 500 mantiene retrocesos en el entorno del 0,77%, Nasdaq 100 1,64, la liquidez poco a poco merma en el mercado con esa temporada de pago de impuestos. El Dow Jones sube, sin embargo, lo hace desmarcándose de las pérdidas y de las correcciones de las últimas horas. Lo ha hecho durante los últimos 2 días, 0,43 arriba, caminito de los 38.000 puntos y la volatilidad, sin embargo, sigue subiendo 4,55. Eduardo Bolinches, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier, ¿cómo estamos? Bueno, lo primero, el mercado recorta, pero me interesa hablar del recorte del Nasdaq, superior al casi 2%, ha llegado a ser esta misma tarde, ¿en virtud de qué? Bueno, está descarrilando el Nasdaq, efectivamente, en contraposición a lo que comentabas del Dow Jones. Lógico, normal, ¿no? Tiene varios de sus componentes, American Express, por ejemplo, subiendo un 7%, o Bank of America subiendo un 3,40%, pues lo están cuidando y mucho. Sin embargo, el Nasdaq tiene lo mismo, pero al revés, con signo negativo. Tenemos a Netflix bajando un 9% ahora mismo y jugueteando con fuego esa zona de los $566. Vamos a ver si la respeta en base cierre. Va a estar difícil, siendo viernes, que alguien se decida a comprar y luego, cómo no, el omnipresente Nvidia. Nvidia, que también está descarrilando, bajando un 7,21%. Si le metemos... sí, esto es el tiempo real ahora mismo y, por lo tanto, el daño que se le está haciendo al Nasdaq es bastante importante. Ojo, que Meta no se queda nada atrás, está bajando un 4%, lo que pasa que, desde el punto de vista técnico, todavía no ha pasado nada. Se ha ido simplemente a la base donde sistemáticamente, o por lo menos en las últimas 4 ocasiones, siempre que ha llegado a esta zona, ha dejado de bajar y ha entrado en fase de rebote. El Nasdaq, por lo tanto, 1,88% de caída, ese rango de lateralidad que sacábamos pecho al principio de esta semana diciendo, oye, que no ha pasado nada, que el Nasdaq está manteniendo los mínimos del pasado jueves 4 de abril. Pues mira cómo ha comenzado la semana y cómo la ha terminado. Mira qué bajada, el saldo semanal ahora mismo en tiempo real, un 5,25%, en comparación a un Dow Jones que está cuidando bastante la semana. No salva el negativo, 0,16, aún tiene posibilidad de salvarlo, pero lo preocupante, tercera semana consecutiva de corrección. Y esto, el mercado americano no nos tiene acostumbrados. Así que toca coger herramienta de Fibonacci y ver cómo efectivamente vamos hacia esos 32,8 y a partir de ahí las cosas se ponen feas. Bueno, remarcabas, Eduardo, la caída del 4% más en Meta. Hoy es China la que ha prohibido el uso de sus aplicaciones de WhatsApp y de las otras que tienen en cartera. Instagram y Facebook ya estaban baneadas. WhatsApp y Threads, que es lo que para ellos es Twitter. Precisamente la corrección de hoy podríamos ver que ahí se queda y que no va a más, a pesar de medidas como esta, porque al final es una reacción, supongo, a la noticia. Es altamente probable, aunque esta mañana no estaba bajando tanto, entonces tampoco podemos sacar esa conclusión. El saber el futuro va a depender mucho de cómo cuiden el valor de cara al cierre semanal y, sobre todo, lo más importante, fíjate, 481, 478 y anteriormente 476. Por lo tanto, nos quedamos con este último, 476. Mientras que veamos cierres siempre por encima de estos $476, podrías decir que aquí está la cosa, que no está yendo a más y que, por lo tanto, la corrección está comedida. Pero si recuerdas lo que comentábamos ayer, todos los inicios de techo comienzan así, con una pauta de máximos y mínimos crecientes que entra en lateralidad. Luego empiezas a darte cuenta que esa lateralidad se rompe por la parte inferior, tenemos pauta de máximos decrecientes, luego se lleva por delante la media móvil de color rojo, media móvil en este caso de medio plazo, y a la que te das cuenta ya tienes ese retroceso del 38,2 roto. El último impulso serio y fuerte en el caso de Meta nos llevaría a cotizaciones de 435. El colchón de puntos todavía es enorme, pero ojo, porque esta lateralidad
este rango de amplitud, lo cual vuelvo a aprovechar. Ayer lo hicimos con un valor y no recuerdo cuál era, pero esta amplitud en caso de ruptura, esta traslación lateral, este rectángulo en caso de ruptura por la parte inferior nos lleva directamente por amplitud a 438, 435, 38.2 de Fibonacci. Así que todo está llevando la secuencia de lo que es la pauta de un inicio de corrección que tiene todas las pautas de, y mientras que no se demuestre lo contrario, de ir a más. Así que de momento aferrándose con uñas y dientes a los 476. Vamos a ver cómo le da al cierre. Bueno, Eduardo, quería comentar contigo unas declaraciones porque me interesa también lo que leía esta tarde de un analista de la CNBC que decía que el mercado no ha tocado fondo y que ahora comprar en la caída sería el error por excelencia. Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo comentábamos, no sé si fue ayer o antes de ayer, el tema del timing. Estamos en año electoral y el año electoral, estadísticamente hablando, siempre lo cuidan. Está cuidado. Sin embargo, cuidado que aquí a noviembre queda mucho y viene un largo verano y además tenemos unos ingredientes exógenos como es una tensión en Oriente Medio que no se está relajando. Podemos decir que está estable, vale, de acuerdo, pero es que es viernes y las cosas pasan los sábados. Entonces, bueno, no va a haber compradores hoy y es lógico y normal que no haya compradores y que prefieran tener las alforjas un poquito más ligeras por lo que pueda ocurrir. Dicho esto, entramos en una temporalidad en la que los mercados lo mejor que pueden hacer es no caer. Desde el típico Sell in May and go away, es decir, en mayo vete porque comienza un periodo de 6 meses de corrección o de lateralidad y luego también el tema de la estadística de comportamiento de un año electoral. Subidas en el inicio del año, ahí están, sin ningún tipo de discusión. Luego, consolidación desde ya, y esto es lo que estamos viendo en la gran mayoría de los mercados y de valores, y saliendo del verano, pero bien salidos allá por mitad de septiembre, impulso otra vez para poner la bolsa bonita. Así que es altamente probable que ahora sea momento de soltar la mitad, quedarnos en liquidez, aprovechar correcciones con los típicos sustos negativos que vamos a tener. Ayer tocaba, por ejemplo, ayer hablábamos de que yo esperaba sorpresa negativa por Netflix. Bueno, pues esas son las cosas que podemos aprovechar, pero como van a haber más sorpresas negativas y los grandes todavía nos han confesado, vamos a, como te decía, a jugar a ser tacaños, creo que hacía esa expresión, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ser compradores pacientes, vamos a esperar precisamente ese 38.2, que los precios lleguen a ese 38.2, que se frenen en esa zona y que comiencen a haber figuras de giro. Solo entonces podemos comprar, pero cuando estemos cerquita de septiembre, porque si no, el coste de oportunidad creo que puede ser elevado. El verano es muy largo, pueden haber sustos. Oriente Medio, bueno, pues es una bomba de relojería. Oro en zona de máximos históricos que no se relaja, estamos a nada, a $5 de los 2.400, es decir, que la tensión está ahí, se está comprando seguridad. Y bueno, pues tenemos el morro del halving, a ver qué diablos pasa este fin de semana cuando se produzca el halving ya. Y por otro lado, pues el barril de petróleo que sí, que se ha relajado un poquito, no se ha hecho con los $90, pero que en cualquier momento la liamos. Se cierra el estrecho de Hormuz y se nos pone a 95 y a ver qué pasa. Entonces, claro, hay mucha tensión como para a la mínima ser compradores. Estoy de acuerdo, pero con toda la tesis posterior que te he comentado. Compradores no a corto plazo, pero sí buscando la debilidad en algún momento de susto serio, fuerte. Julio, agosto, por ahí irían los tiros. Bitcoin, el halving. ¿El halving? ¿Seguirá subiendo? ¿Se mantendrá? ¿Empezará a corregir? ¿Cómo está por técnico? ¿Hacia dónde avanza por técnico el gráfico del Bitcoin? El lunes te lo cuento, pero vamos a ver, desde el punto de vista técnico está muy claro, $60.000. $60.000. Ha habido tensión esta madrugada, los ha perforado en formato intradiario, ha salvado en base cierres. En su momento, en base cierres, salvó los 61.850, prácticamente lo mismo esta semana en formato intradiario. Se deslizó entonces hasta los 60.786, como estás viendo. Esta madrugada se ha ido ligeramente, como decía, por debajo de los 60.000. Esa es la zona, 60.000. Nos quedamos con esa zona crítica. De nuevo, y
Vamos a entrar en una temporada bonita de hacer cajas de Darvas, de hacer rectángulos, y por lo tanto esto es lo que hay que salvar. La no ruptura por la parte inferior. Ahora bien, de ahí a decir, no, está en la base, hay que comprar. Demasiado pronto. Vamos a dejar correr el halving, vamos a ver qué pasa el lunes, vamos a ver si hay intercambio de juguetitos, de misiles o de drones este fin de semana, y el lunes pues veremos, ¿no? Pero desde el punto de vista técnico, y esa es la respuesta que te tengo que dar, $60.000 van a misa. Venga, pues vamos con consultas. Óscar, pregunta por BBVA. Santander y BBVA. El gran dilema. Esta mañana, no recuerdo dónde, comentaba que entre los dos a mí me gusta más ahora mismo el Santander, porque lo veo como más retrasado. El BBVA ha sido el alumno aventajado en lo que llevamos de año. Arrancaba en la zona de 7,80, se ha ido a 10,81. La corrección la hemos tenido en los dos, ahora lo vemos rápidamente en los dos valores. Pero ambos tienen buena pinta, tienen pinta de haber hecho suelo en ese 9,90. Tenemos también otra cosa muy importante, la bajada de tipos de interés, que no está ahí a muy corto plazo, que no. Entonces aún se le puede apretar un poquito más. Entonces, bueno, la reacción alcista muy buena, la semana la han cerrado en positivo, es verdad que hoy ha corregido todo, pero tampoco han llevado la voz cantante en cuanto a correcciones, y como te comentaba, por el Santander, y si tenemos un poquito de memoria gráfica, el saldo anual no está nada mal, pero va con cierto retraso. Yo creo que tiene un poquito más de potencial. Ojo, ambos tienen ganas de ir a máximos y romperlos, ¿vale? Pero yo creo que hay una mayor fiabilidad de conseguirlo en el caso del Santander que en el caso del BBVA. Eso sí, no me puedo olvidar ni de CaixaBank, mi favorito, ni de Bankinter, que con posiciones cortas por parte de hedge funds, ahí está, firmando nuevos máximos históricos. Venga, vamos con otra, con Black Hills Corporation. El ticker te lo dejo BKH. BKH. Black Hills Corporation, ahí está. Vale, pues casi podríamos decir que está lateralizado. Lo que pasa que aquí cambia las torres. Está lateralizado, pero no en la parte superior, sino en la parte inferior. ¿Por qué? Porque me he ido a ver el gráfico de velas mensuales, gráfico inferior derecho. Ahí lo tenemos. Así que una corrección brutal de $76 a la zona de 45. A partir de ahí reacción alcista, insisto, vela mensual. Y lo que estamos viendo en el gráfico más grande es el gráfico de vela diaria. Aquí debemos hablar de casi lateralización. No soy capaz, y no lo voy a hacer, de dibujar un rectángulo porque es amplísimo. Sí que veo una clara pauta de mínimos crecientes, confirmándose también con máximos también crecientes, pero, y eso sí, ha entrado en fase de lateralidad. Hay como miedo, problemas, mal de altura a hacerse por encima de los $55 la cotización. Por la parte de abajo, un conato de susto al perder los 51. Sí, pero la reacción alcista fuerte, potente. Vamos a ver el volumen, qué tal le da hoy, qué va a pasar con el volumen cuando se nos actualiza el cierre, pero importantísimo, la media móvil de largo plazo, línea de color verde, por cierto, cruzándose también, esto no es muy positivo, la de corto por encima, pero en principio la subidita del 2,59% que estamos viendo, interesante, pero está 54, ¿vale? 53,82. Yo quiero comprar rompiendo el 55. Pues para esta consulta dejamos ese dato. Y Archer Daniels Midland ADM. ADM. A ver, ¿dónde lo tenemos? Archer Daniels. Sí, aquí está. Mira. Vale, pues vamos a ver que tenemos también, aquí tenemos un descuelgue brutal, un volumen maravilloso, a partir de entonces suelo, penuria, reacción alcista muy potente, pero ¿a dónde ha ido? A principios de la caída, más o menos. Tenemos un hueco pendiente de cierre, aquí hay algo de noticia, obviamente, no, y menos en tiempo real, en directo soy capaz de buscarlo, pero habría que averiguar qué diablos ha pasado y valorar si hay posibilidades de ese cierre. El que se haya quedado ahí a $64 y no se haya ido a cerrar el hueco en 67,25, no me gusta. Ahora sí vamos a darle la oportunidad, la duda el beneficio de la duda, quiero decir. ¿Por qué? Porque como ha frenado aquí en un mínimo creciente y está girando con 2 sesiones positivas contracorriente en el día de hoy, bueno, pues vamos a ver, oye, a ver si suena la flauta. Se hace con ese 64,09, lo rompe y acaba la tarea pendiente. 67,50. Vamos a ver qué ocurre.
Pues vamos a ver qué ocurre con este y en este caso, de momento estoy buscando qué ha podido suscitar esos movimientos, pero Archer Daniels, la última noticia es de hace un mes, que es un día tras una licencia administrativa, tras serle negado una licencia administrativa. Vamos con Qiagen, QCEN. Vamos a ver si lo he puesto bien. Creo que no. ¿Qué de queso? Castellón, España, Navarra. No, G, no Castellón, Galicia. Galicia, vale. Ahora sí. Hay que moverse por España. Bueno, vamos a ver. Clara pauta de máximos y mínimos decrecientes, hueco también, como tú decías, una noticia bastante importante ahí, aparentemente pues también lo mismo, fíjate, no neutraliza, deja pendiente, abierto el hueco, parcial, eso sí, pero no hay fortaleza para ir a cerrarlo, ni siquiera en formato relativo en los mínimos intradiarios de 14,80. Entonces, bueno, ahí está, no le veo ningún aliciente para comprar, otra cosa es que esté dentro. Yo creo que más vale perder que más perder. Ya no es la penuria de tenerlo a 12, está a 14, ha contado, 13,85, y eso que nos hemos encontrado con el rebote que ha hecho. Pero a mí que haya consolidado y que esté consolidando, pero con un micro goteo a la baja, no me acaba de gustar. Y luego, fíjate, otra cosa muy importante, ¿qué hacemos con un valor que tiene este aspecto en vela mensual? Que estaba en 105, que luego hace máximos en 72, posteriormente en 56, 41 doble techo, 31, es decir, con velas mensuales nos hemos ido 22 años atrás, está en mínimos testeados la última vez que estuvo por ahí en octubre del 2012 y no, aquí no hay nada, no hay que estar. Vale, pues con ese nos quedamos y ahora XLRE es el ticker. XR L, no, XLRE. Lugo Ronda España. Ahí lo tenemos. Real Estate, esto es... Sí, ahí está. No, esto es un fondo. Esto es un fondo. Vale. Bueno, pues vamos a ver. Si me carga... Perfecto. Bueno, pues también corrección. Fíjate, volvemos otra vez a hablar de la formación de rectángulo, consolidación en la parte alta, con ruptura por la parte inferior. Amplitud 37,20 por la parte de abajo, 40,60 por la parte superior. Rango de amplitud, nos vamos aproximadamente a los 34,75. Ahí está esperando, debería llegar. Es nivel de pivote, porque fíjate, resistencia, soporte, soporte en formato intradiario, aunque dudo mucho de estos balones tan largos. Así que, bueno, esto tiene pinta de irse a 34,80, 34,75. Ahí está, caminito de... Se ha llevado por delante la media móvil de largo plazo. AMD. Este me lo sé. Ese sí. Bueno, vamos a ver. También estará sufriendo, y de lo lindo, bajadas del 5%. En tiempo real, 5,13%. Fíjate lo que lleva caído desde los 227, que marcase máximos históricos. Entonces, bueno, otra vez obedece a lo mismo. Y esta es la historia que podemos repetir una y dos veces hasta que me quede sin voz. Pauta de máximos y mínimos crecientes. Se rompe en algún momento, línea tendencial rota. Empieza la pauta de máximos y mínimos decrecientes. Por el camino se lleva por delante la media móvil de medio plazo, línea de color rojo, y a la que te das cuenta también se cepilla el 38,2 de Fibonacci. Todo lo que acabo de decir ya está roto, perdido. Es más, la de 50, que no es Fibonacci, al final es la mitad de lo subido, también se la cepilló el miércoles, $160,5. Así que ahora, ¿a dónde va? Pues al número áureo. Este tiene nombre y apellidos. Se llama 144,20. Ahí va y que no llegue hoy. Porque fíjate cómo está cotizando en tiempo real, en zona de mínimos y en gráfico de 5 minutos saliendo papel a punta pala. Vamos con Real Estate porque, bueno, inmobiliario, vuelven a preguntar Merlin Properties. Pues vamos a ver dónde estás. Merlin Properties, aquí, MRL. Bueno, pues interesante. Aquí tenemos unas sensaciones distintas en este tipo de sector español. Una pauta de máximos y mínimos crecientes en el corto plazo. Ha gestionado bastante bien el ataque a la zona de los máximos anteriores y esto es bueno, importante. 10,16, 10,18. Cotizaciones. Son dos consecutivas, ayer y hoy, cierre semanal, por encima de esa cifra, nivel a no perder, vamos a darle el margen, 10,06,
el perder los 10 pondrá las cosas feas, así que stop de protección ceñido y bueno, pues habrá que empezar a hablar de los 10.70, próximo objetivo, donde tiene los máximos históricos. Gráfico ajustado por dividendos, pero en principio buena pinta, muy buena la reacción. ¿Y Colonial? Colonial no creo que tenga la pinta tan buena. No. Ahí está. 6.70, se descuelga a 4.80 y aparte de ahí intenta reaccionar. Lo hace bien, pero ¿con quién se tropieza? Con el jefe, con la media móvil de largo plazo. Nivel de soporte dinámico y de resistencia. Ahí tenemos también cómo se las gasta la media móvil de largo plazo, la de color verde, 5.60, último toque. Se giró con rabia, vuelve a apoyarse en la media de corto, la de color medio plazo, perdón, la de color rojo, y ahí está, encasillado entre las dos medias y esperando. Aquí habría que actuar en consecuencia por donde rompa. ¿Romperá por la parte de arriba? Bueno, si se anima el IBEX, sí, un 5.60, cierres sostenidos por encima de 5.60, pues podemos probar fortuna y llevarle la cotización a 5.88. Algo es algo. Romper por la parte de abajo nos lleva otra vez a los 5. Pues con eso nos quedamos, Eduardo. Como siempre ha sido un placer. Que tengas buen fin de. Pues nada, placer es mío. Nos vemos el lunes en cierre de Wall Street. Feliz fin de semana y que no pase nada este sábado. Veremos qué sucede mañana sábado. Nosotros estaremos pendientes. Les esperamos en cualquier caso el próximo... Les esperamos el próximo lunes. Mismo sitio, misma hora, aquí en Negocios. El arranque de 2024 está siendo en general positivo en el plano macroeconómico. Bajo esta coyuntura, pensamos que estos son los 3 factores a monitorizar en este segundo trimestre del año. En primer lugar, los principales indicadores macroeconómicos han aguantado mejor de lo previsto y ahora apuntan a que el desenlace más probable para este año ya no es una recesión cíclica, sino un aterrizaje suave, aunque los riesgos de recesión podrían resurgir en 2025. En segundo lugar, este entorno macro permite una mayor tolerancia al riesgo y estamos sobreponderando la renta variable a la vez que reducimos la renta fija por las expectativas de recortes de tipos hacia junio en Estados Unidos y un poco antes en Europa. El motivo es que la inflación subyacente sigue siendo demasiado elevada como para poder recortar tipos en el entorno actual. Y por último, pensamos que las valoraciones en el mercado americano están cada vez más forzadas en la parte alta del mercado, pero encontramos oportunidades en pequeña y mediana capitalización. También nos gusta Japón, por la mejora del gobierno corporativo y los sectores impulsados por factores estructurales como la industria y la tecnología. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, y también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó
en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de bitcoins al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Geopolítico, también monetario, por palabras y discursos que hemos escuchado de, entre otras, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Tumultos en los mercados por, sobre todo, la crisis en Oriente Medio. Israel, de madrugada, ha respondido a ese ataque del pasado sábado por parte de Irán. Las reacciones todavía están tratando de digerirlas los inversores, pero justo hace nada veíamos como el petróleo, hace un par de jornadas, se llega a desplomar sobre los 3 puntos porcentuales. Vamos a analizar todo esto, mesa de tertulia, análisis pausado a lo largo de la próxima hora hasta el cierre del mercado norteamericano aquí en Negocios Televisión, de la mano de momento de José Basagoiti y Gustavo Martínez. ¿Qué tal ambos? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Bueno, lo primero, quería empezar, y José, si te parece, empezamos por ti, hablando de esta crisis en Oriente Medio, de esta respuesta de Israel que dicen de momento todos ha sido contenida, de la que tenía conocimiento Estados Unidos, al parecer, o la inteligencia americana, y que vuelve a poner de manifiesto cómo todo pende de un hilo muy fino del que nos podemos caer en cualquier momento, y no sé si los mercados lo están descontando con demasiada poca extensión. Bueno, los mercados son un fiel reflejo de lo que realmente va filtrando, ¿no? Y va esperando la comunidad inversora. Inicialmente mucho pánico por esa represalia que todos temían, ¿verdad? Porque podía escalar incluso una guerra con potencias nucleares, algo que nunca ha pasado. Pero ahora mismo ya lo están descontando como que no va a ir a más, ¿no? Ha sido un ataque muy controlado, se dice que 2 o 3 drones. Era un aviso más que otra cosa. Esto, evidentemente, no sabemos si a futuro cambiará o no, pero a día de hoy, a estas horas, parece que ha sido algo muy contenido. Como bien comentabas, Estados Unidos ya estaba avisado y parece más un mensaje que otra cosa, ¿no? De hecho, Israel ha hecho ataques en Siria y en Irak mucho más fuertes y la prensa se ha ido al ataque contra Irán, quizás escondiendo esos ataques más fuertes a otras regiones, ¿no? Por lo tanto, no, yo no me preocuparía demasiado, siempre digo lo mismo, los mercados olvidan rápido las guerras y sobre todo estos ataques que no llevan a futuras escaladas, y se ha visto en los mercados, tensión inicial en bolsas, caídas muy fuertes del S&P 500 que perdía los 5.000 puntos y ya prácticamente recuperando todo lo perdido. El petróleo más de lo mismo, se disparó más de un 5%, luego llegó a estar solo en un más 1,8, más 2, es decir, toda esa volatilidad inicial se fue evaporando, porque como bien comentas, Javier, parece que las últimas filtraciones, las últimas noticias, sin ser yo un experto geopolítico ni mucho menos, pero parece indicar que no va a ir a más y simplemente es un mensaje que manda Israel de, oye, aquí estamos, no nos vais a atacar, pero no queremos escalar esto, ya que ahí sí que entraríamos en palabras mayores al tratarse de potencias nucleares y por lo tanto no me preocupa demasiado y creo que esa prima de riesgo que se ha puesto en los mercados irá desvaneciéndose también a medio o largo plazo en próximas sesiones y próximas semanas. Claro, es que precisamente dices, Israel ha atacado Siria, ha atacado Irak y no ha habido tanto revuelo. La situación ahí va por donde tiras tú. Esos enfrentamientos entre potencias nucleares, que es lo que ahora mismo todo el mundo está intentando ver cómo desenlaza, sobre todo por esos avisos. El primer ministro del Reino Unido, Sunak, diciendo que el programa nuclear iraní estaba en un punto en el que no había estado antes en la historia, o que al menos esa es la información que maneja la inteligencia británica. Gustavo, más o menos intuyo que confluyes en esta opinión, que los mercados, volatilidad al principio, tranquilidad después. No sé si tienes bien conectado el sonido, pero en cualquier caso sigo contigo, José, y ahora volvemos a Gustavo. Precisamente
El desplome del petróleo, el que vimos del 3% hace un par de jornadas que comentaba al principio. En consecuencia, todo se llegó a interpretar de unos inventarios de crudo en Estados Unidos que arrastraron al precio, pero que a partir de ahí nada más. De hecho, estamos que sí que no con esos 90, ayer llegó incluso a perder los 87 el Brent, y al final todo esto del estrecho de Hormuz sí es un peligro, pero como tú dices, si la tensión no escala, tampoco es más que un simple aviso. Sí, yo con el tema del petróleo, más allá del ruido de corto plazo, que hemos tenido mucha volatilidad derivada de inventarios, que si no hay suficiente demanda y eso afecta al precio, o esta escalada del precio recientemente por este ataque, más allá de ese ruido, creo que la tendencia secular sigue siendo alcista. Sabemos que la OPEP quiere tener el petróleo por encima de 85, incluso por encima de 90, y la OPEP Plus es un cartel que al final maneja la oferta y por lo tanto tiene mucho impacto, ¿no?, en el precio del barril. Y además no olvidemos que estamos viendo como India, esto lo comentaba yo también en redes sociales, se espera que aumente mucho la propia demanda en próximos años, en general países emergentes, y Occidente más o menos lo tiene estable, ¿no? Por lo tanto, en términos netos, la demanda sigue creciendo, la demanda de petróleo, un poco ligada a, pues, sobre todo a ese crecimiento económico que no para. Por mucho que nos hayan vendido los propagandistas climáticos, se sigue tirando de combustibles fósiles, y por lo tanto eso va a continuar en un entorno donde tenemos cierta escasez de petróleo, además una oferta muy inelástica porque no ha habido inversiones en los últimos lustros. Entonces, realmente la estructura de fondos sigue siendo, desde mi punto de vista, a potencial inflación del precio del barril, cuando tenemos una oferta escasa e intervenida por una OPEP que quiere subir el precio y una demanda en términos netos creciente, sobre todo por aparte de los países emergentes, pues oye, eso se ajusta vía alzas de precio, ¿no? Oferta rígida, demanda creciente, pues inflación de precios. Esto es lo más básico. Por lo tanto, independientemente del ruido de corto plazo, esa volatilidad de que podamos tener olas para arriba, olas para abajo, yo sigo pensando y soy firme defensor de ese superciclo de commodities, y particularmente en el petróleo, donde creo que no tardaremos mucho tiempo en ver de nuevo los $100 por barril. Yo tengo posiciones, de hecho, a través de ETFs, así que mantengo una estrategia totalmente alcista. ¿Se me oye? Gustavo, sí, justo ahora te iba a decir, ya hemos comprobado que el sonido se oye y llega nítido. Quería comentar esta situación en el petróleo, la crisis de Oriente Medio, que si confluías un poco en la opinión de José, que al final mucha volatilidad, mucha tensión, pero luego todo se queda en nada porque al final nadie quiere una escalada regional. Sí, yo antes, bueno, yo siempre he sido alcista en petróleo, José coincidió con él, creo que vamos a ver el barril muy... Pero antes de eso me gustaría hacer no quedarme con la respuesta de antes. Bueno, yo lo que quiero decir es que los mercados normalmente reaccionan muy violentamente ante un cisne negro, ¿no? Un cisne negro es un acontecimiento que no está en nada, en un 0% descontado por el mercado. Es decir, no hay nada de ese hecho cotizado porque se desconoce por completo y no se espera, ¿vale? No hemos tenido un cisne negro con con el ataque de Israel a Irán, ni hemos tenido un cisne negro con el ataque de Israel a Irán. O sea, el uno y el otro. Ni siquiera hemos tenido un cisne gris, que es un poco más, digamos, más soft, más light. Es un híbrido entre lo que se conoce o se espera más o menos y lo que no se espera. Sería un cisne gris, algo que es improbable, pero que el mercado lo tiene ciertamente descontado. Y lo que sí que te diría es que no ha pasado absolutamente nada en el mercado porque todo ha sido un paripé desde el principio. De hecho, fue tal paripé que Bitcoin, era la única sensibilidad que teníamos el fin de semana por el mercado abierto, no corrigió ni un 10%, y a continuación el domingo el índice israelí TA35 cerró en positivo. Luego los mercados, por supuesto, abrieron positivos porque enseguida se dieron cuenta de que la escalada no iría más. Y además el mercado rápidamente ha descontado que habría una reacción de Israel como ha sido, que ha sido una completa tontería la reacción de Israel. Por tanto, el conflicto yo creo que el mercado ya lo ha dado por finiquitado y ahora vuelve a estar el foco en la inflación, ¿no? Dicho esto, el petróleo. Pues el petróleo tenemos un barril que no puede bajar de 90. Yo diría que mínimo hay un break-even en $80 y todo lo que sea por debajo de $80, los países exportadores de petróleo pues no lo pueden permitir porque la inflación afecta mucho a esos países y la manera que tienen de obtener ingresos vía inflación es vendiendo un barril de petróleo que recoge muy bien esa inflación y segundo,
esos países con un barril de petróleo por debajo de $80 incurren en déficits galopantes, con lo cual la OPEP se crea precisamente para eso, para que un oligopolio, un lobby de países no pierdan dinero y puedan seguir teniendo unos ingresos recurrentes que les permitan financiar el déficit que viene por otro lado. Entonces, bueno, soy de la misma opinión que Basa. Creo que vamos a ver un petróleo con una demanda creciente, una oferta que es completamente rígida y que en breve pues lo veremos por encima de $90-95, y ese es un gran problema para el mercado, porque tiene que ser consciente de que los repuntes inflacionarios de aquí a final de año son un hecho, ¿no? Y eso lo están cotizando los bonos, que le dicen a la Reserva Federal lo que tienen que hacer con un bono a 2 años que está al 5%, ¿no? Sí, precisamente del tema de los bonos, de unos avisos que ha lanzado Vanguard, por ejemplo, esta semana sobre los rendimientos vamos a hablar, pero ahora quiero sumar, y me parece que sí que lo tenemos. Rodrigo Oria, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, la crisis de Oriente Medio, ¿con quién estás más? ¿Con que las tensiones ya se han relajado, o directamente con Gustavo, que dice que el mercado ya ha dado por descontado que no va a pasar nada? Bueno, yo soy bastante escéptico con los precios del petróleo ahora en el corto plazo. Yo no soy tan alcista como mis compañeros. No me extrañaría ver un petróleo el próximo año entre 65 y 75 dólares el barril. No veo tan claro ese precio de $90. Es cierto que, lógicamente, los productores de petróleo, como dice bien Gustavo, quieren precios altos del petróleo. La pregunta es si sus consumidores lo van a poder pagar. Yo me mantengo, yo no tendría posiciones en petróleo. Quizás sea un error, porque quizás sea alcista, pero yo no apostaría por ello, la verdad. Bueno, pues ahí queda ese aviso. De momento veremos en qué dilucidan todas y en qué quedan todas estas tensiones en Oriente Medio, esa crisis que, como decías, también está un poco descontada porque se han mecanografiado prácticamente todos los ataques, se han dicho cuándo se iban a producir, prácticamente la hora, el día y el lugar. Entonces, al final, la región estaba descontada de antemano. En cualquier caso, sí que de los precios del petróleo se ha hablado, y sobre este asunto de Oriente Medio han llegado a hablar en el Banco Central Europeo esta misma semana. Esta declaración la comentaba con Gustavo estos días, pero sí que quería conocer la opinión de José y de Rodrigo, más escéptico con los bancos centrales, ya nos lo suele decir siempre, pero quería hablar sobre Christine Lagarde, porque Holzman, en una entrevista con la CNBC, llegó a decir que las tensiones en Oriente Medio podrían suponer un peligro para nosotros, porque el petróleo elevaría los precios y acentuaría la inflación por la parte de la energía. Y luego Christine Lagarde llegó a puntualizar que la energía, mejor dicho, sobre la inflación en un primer momento es presión de precios al alza, pero que a medio y largo plazo es completamente deflacionaria. No sé cómo crees, José, por ejemplo, tú, que estas declaraciones pueden cuadrar con lo que estamos viendo. Es que Christine Lagarde parece una máquina, ¿no? Parece que repite todo lo que oye por ahí, ¿verdad? Una IA, ¿verdad? Que va cogiendo conceptos y los va un poco poniendo en su favor, ¿no? Bueno, pues un poco lo mismo que comentábamos. Sí, las subidas del petróleo evidentemente afectan a todo el mundo. Es el input, yo siempre digo, más importante y el que más permea sobre la economía. Pero tenía razón Rodrigo en que se puede ver por las dos caras. Es decir, subidas del petróleo, y lo comentábamos el pasado viernes, realmente quitan renta disponible a las familias y pueden afectar al consumo y, por lo tanto, tener ciertas segundas derivadas recesionarias. Entonces vamos a ver, y yo ahí repito una vez más el poder del sector público, ¿no? Al final, una recesión no deja de ser una contracción de la deuda privada, pero a día de hoy ese poder que tiene el sector público en el consumo, porque ahora mismo la transmisión es muy fuerte, es decir, el sector público se endeuda, crea déficit y eso rápidamente va al consumidor, que enseguida lo puede consumir, manteniendo un poco esa ilusión, ¿verdad?, de actividad económica. Es verdad que con mala asignación, no va a entrar en eso ahora, pero a corto plazo sí que mantiene esa ilusión. Por lo tanto, yo creo que, a pesar de las subidas del petróleo y esa segunda derivada recesionaria, creo que se va a mantener el consumo, tanto hogares como incluso empresarial, sobre todo por esa ayuda que estamos viendo ahora mismo de un sector público en términos globales. Hablamos de Estados Unidos, pero también en Europa. No olvidemos que las reglas fiscales de Bruselas se están rompiendo y no van a volver. Eso no va a volver, como ya se había instaurado en su día cuando se creó el euro. Eso no va a cambiar porque no hay protesta social. Ya nadie parece que pone el grito en el cielo con los déficits. Se está normalizando
y bueno, estamos entrando en una espiral peligrosa, pero como digo, no parece que vaya a cambiar, ¿no? Entonces, ese concepto ortodoxo que entendíamos de contracción de la deuda igual recesión, creo que está cambiando un poquito por esa influencia, ese apalancamiento tan fuerte del sector público, y las consecuencias las veremos más a largo plazo, no a corto plazo, con esa mala asignación de activos que nos llevaron a un estancamiento económico tremendo. Pero repito, eso no vamos a ver ahora. Ahora mismo esas derivadas no las estamos notando, porque a corto plazo se crea esa ilusión, ¿verdad?, derivada del consumo más inmediato, ¿no? Entonces, el petróleo alto yo no creo que vaya a ser recesionario, es una opinión personal, por eso estoy largo, evidentemente, respeto las diferentes views, y creo que sí va a tener más impacto en la inflación. Entiendo entonces la preocupación de Christine Lagarde, también la de Jay Powell y varios de los miembros de la FED que lo han comentado esta semana, de, oye, un precio por encima de 90 sí que puede ser peligroso en próximas lecturas de IPC, porque como digo, no es inmediato, es decir, un crecimiento del precio del barril no es inmediato, pero va permeando sobre todo en 2-3 meses más o menos, y se habla de que 10 dólares de subida del precio del petróleo tiene un impacto más o menos en una subida del 1% en IPC, que no es poco, ¿eh? Recordar que el objetivo de los bancos centrales es el 2. ¿Cuánto es? Cada vez que sube 10 dólares el barril, impacta en una subida del 1% más de IPC. Entonces, hombre, es una barbaridad. Si vemos el barril en 100 dólares, imaginaos 110, eso va a volver a crear muchas tensiones inflacionistas y evidentemente banqueros centrales pues tienen que estar preocupados porque su mandato es controlar la inflación, aunque parece que se les haya olvidado, ¿verdad? Bueno, pero en virtud de esto que dices, sí, bueno, Gustavo, termina. No, que es importante. No, quiero decir que yo estoy de acuerdo con José, ¿no? Es importante primero que la gente entienda que el Banco Central tiene un mandato dual, que es el control de precios, el 2% y la creación de empleo, ¿no? Pero que es mentira. Los bancos centrales no nacen para dar liquidez al mercado repo, y más allá de todo eso, el funcionamiento de un banco central es financiar a los estados vía déficit, ¿no? Para que puedan financiar sus déficits. Entonces, a mí me parece temerario. El otro día que estuve siguiendo la comparecencia de Lagarde, muy temerario cuando ella decía que iba a rebajar los tipos de interés, cuando tienes a Estados Unidos, que obviamente Powell se ha plegado a lo que está diciendo la nota americana 2 años y ya empieza a decir que va a rebajar los tipos de interés. De hecho, el mercado está empezando a descontar que en verano no se van a rebajar, ¿no? ¿Qué va a hacer el Banco Central Europeo? O sea, ¿realmente tú vas a rebajar los tipos de interés, como bien ha dicho José, con un petróleo que cada 10 dólares te sube un punto porcentual el IPC, y que lo normal es que se produzcan tensiones en la oferta a corto plazo y que, por tanto, tire el IPC y la inflación? ¿Y qué va a hacer el Banco Central Europeo? ¿Rebajar los tipos de interés para que se le vaya la inflación todavía más y el euro se termine de hundir por completo? Me parece que sería una decisión súper estúpida, ¿no? Por mucha recesión que esté metida ya Europa, ¿no? Rodrigo, ¿quieres hacer algún apunte? Bueno, yo soy del equipo de que precios altos del petróleo no son inflacionarios, no producen aumentos de precios sostenibles en el tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? Un aumento del precio del petróleo en el corto plazo sí que hace subir los costes, y con eso hace subir los precios en el corto plazo, pero en el largo plazo lo único que mantiene esa subida de precios es la emisión monetaria. Si hay emisión monetaria, es decir, nuevo dinero en la economía, eso es lo que hace subir los precios. Si no hay un ciclo de creación de dinero, un ciclo de endeudamiento, porque hay que recordar que la deuda es igual a dinero, en la economía actual no habrá subidas sostenibles del precio. Si el precio sube a 90, 100 dólares, eso lo que va a provocar es destrucción de la demanda, y en el medio plazo provocará una contracción económica y, por tanto, una bajada de nuevo de los precios. Claro, pero es que a raíz de lo que ha dicho José, no sé si ahora precisamente deja de estar justificado que Lagarde pueda bajar tipos en junio, porque, como decías, hay un decalaje, suben los precios del petróleo, unos 10 dólares de media, podrían subir la inflación hasta un 1%, en virtud de que todo esto son tensiones y que hasta 3 meses no vamos a ver los resultados. De bajar en junio supondría un peligro o un potencial peligro para la situación económica en Europa. Sí. Bueno, aquí hay dos teorías. Hay dos teorías, la que es la más principal, que dice que los tipos de interés son palancas dentro de la economía, y una visión, que es la mía, que es una visión muy poco ortodoxa dentro de la economía, que cree que los tipos de interés son
los síntomas y no las causas. ¿Qué quiero decir con eso? Que es como decir, yo estoy enfermo, ¿no? Y me sube la temperatura. La fiebre no es la que me causa la infección. Lo que me causa la subida la que me provoca la subida de la temperatura es la infección que tengo, no la temperatura, la fiebre. Me explico, no es el efecto lo que provoca la causa. Entonces, si Europa continúa en un periodo recesionario, entra en una recesión, ya está en recesión, comentamos el otro día que Alemania tiene los PMIs industriales en contracción desde hace año y medio, pues yo creo que la tendencia va a continuar. Es muy difícil que los tipos de interés en el largo plazo se mantengan por encima de la curva, de los tipos de interés de a corto plazo. Por tanto, los tipos acabarán bajando porque el mercado va a obligar al Banco Central Europeo a bajar tipos de interés. Porque el Banco Central Europeo puede decir, sí, yo mantengo los tipos de interés como una ficción para parar la inflación. Yo creo que ese mecanismo no existe. Hay gente que sí lo defiende, yo no. Una vez que esa recesión es innegable por parte de los mercados, el Banco Central Europeo tiene que bajar tipos. Es inevitable, es lo que lleva pasando en Japón desde 1995. Pero una cosa, Rodrigo, a mí me gustaría aquí debatir un poco contigo. Sí. ¿Qué más da lo que haga el Banco Central? Si al mercado le da igual lo que haga el Banco Central. Quiero decir, que al final, si tú y yo preveemos que va a haber inflación, yo te voy a prestar un dinero a 2 años por encima de esa inflación para poder cubrir las monedas que tú me vas a devolver a futuro, ¿no? Entonces, ¿qué más da lo que el Banco Central piense si el research ya lo estamos haciendo nosotros? El Banco Central actúa después de la curva. Sí, estoy de acuerdo. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Vale, Sí, vale. eso depende, ahí no. El mercado presta dinero en función de las expectativas de crecimiento e inflación. Si cree que los tipos van a estar en el 3,5%, porque las perspectivas de la economía son el 3,5%, no va a prestar al 2,5%, porque estaría destruyendo capital, estaría prestando por encima de esos tipos. Entonces, si las expectativas de creación, de crecimiento económico, de aumentos del PIB y de los precios en Europa se contraen, inevitablemente los tipos de interés van a bajar y el Banco Central Europeo va a tener que claudicar porque los precios no van a ver ese aumento de lo que se dice habitualmente como inflación, yo lo llamo IPC. Esto depende de las perspectivas económicas en el futuro. Yo creo que Europa se está japonizando, lleva años japonizándose, y que los crecimientos van a ser exiguos y entonces, por lo tanto, los tipos de interés van a estar deprimidos como síntoma de esa recesión, como ese síntoma de ese estancamiento económico. Sí, pero es que has dicho antes que el mercado obligaría al Banco Central Europeo a bajar los tipos. El Banco Central Europeo no tiene ni voz de voto. O sea, al final lo que van a hacer los bancos centrales es... Hablo del tipo del suelo del Banco Central Europeo. Ah, vale, pero que... Bueno, vale. No de los tipos a largo plazo. Hablo de los tipos de que ellos, en teoría, pagan por sus reservas, etc. Vale, pero que yo lo que quiero decir a la audiencia es que en general los bancos Powell, la decisión que va a tomar va a ver cómo está el bono a 2 años. Si baja, encantado. Es que no va a hacer ni research. Ya lo ha hecho el mercado. Dice, bueno, ya ha hecho esto el mercado de trabajo por mí, pues rebajo tipos de interés. Que lo ve alto, no puedo bajar tipos de interés. Esa va a ser la actuación del Banco Central en los próximos meses. Esto yo para hacer un apunte, porque es muy interesante tener estos datos de fontanería monetaria, digamos, aquí en negocios, ¿no? Un espacio para hablar de esto. Como dice Gustavo y, bueno, también Rodrigo, realmente los tipos de interés nos marcan las expectativas de crecimiento e inflación, básicamente, ¿no? Que es el mercado. Pero realmente, y lo estaba apuntando Rodrigo, el de corto plazo sí lo está manejando Yo es que soy firme defensor de que sí lo maneja la banca central, ¿no? Por ese pago que hace por las reservas. Si la banca central, imagínate un banco tiene un exceso de reservas y la banca central está penalizando esas reservas, tendrán que prestarlo independientemente de la inflación, tendrán que prestarlo a un tipo de interés, aunque sea incluso en tipos reales negativos, ¿no? O sea, es decir, va a marcar un poco ese tipo de corto plazo, y no olvidemos que también la banca central, que parece que se nos olvida, está rescatando constantemente al sector financiero. ¿Cómo no va a influir la banca central si, esto lo dice Michael Howe, ¿no? Que sé que es un analista que seguís mucho, cómo no va a influir en los mercados
si constantemente estar dando liquidez y rescatando al sector bancario. Hombre, el impacto es más que evidente, porque ese rescate se traduce tanto en economía real como en economía financiera, y también con ese control de corto plazo que comentaba Rodrigo por el precio de las reservas. Y en el largo plazo yo también soy partidario que hay muchas más variables, pero los QE algo influyen porque al final es oferta es una oferta creada de la nada que al final persigue esos bonos de largo plazo. Es decir, no es mucho, pero algo de impacto tiene. Pero un momento, José, ¿influyen? Yo estoy de acuerdo que influye, pero la manera en que tiene de influir la Reserva Federal indirecta a través de las QEs es que precisamente los bancos comerciales puedan emitir nueva deuda y lo que va a hacer el mercado es descontar que esa nueva emisión aumente la oferta monetaria y por tanto se provoque inflación. Pero quiero decir que al final es el mercado quien dictamina cuánto va a ser el tipo de interés dependiendo de cómo está, de cuáles son las variables macroeconómicas. Pero sí, yo estoy de acuerdo en que en el tramo corto la Reserva Federal puede influir, aunque no todo lo que quisiera, porque si no sería capaz de controlar los precios, ¿no? Entonces estás diciendo, Gustavo, que es el mercado el que ha querido tener tipos reales negativos. Es una transición natural del mercado. Están los ahorradores comprando un activo que no te protege por adquisitivo. Es decir, ¿crees, y Rodrigo también, es una transición natural del mercado esa, o se ha impuesto con represión financiera? No, yo creo que creo que hay una abundancia de liquidez que obliga a los ahorradores a tomar a prestar el capital a tipos de interés reales negativos porque abunda la liquidez. Pero esa abundancia de liquidez la crea el Banco Central. Bueno, la estimula el Banco Central. Pero también el mercado. Sí. No, ya termino. Pero también el mercado. El mercado también, pensando que las expectativas económicas van a mejorar, es capaz de crear su propia liquidez para invertir en esas expectativas económicas. Perdona, Rodrigo. No, yo iba a decir que este debate creo que excede técnicamente este programa. Sería demasiado... Sí. Es muy interesante, pero quizá abrumemos un poco al espectador. Pero sí, es muy interesante y luego un día lo podemos seguir debatiendo si queréis hacer un programa especial. Lo que estamos viendo, por ir a los fundamentales del sistema, lo que estamos viendo es que el otro día daba una noticia que es que las familias y las empresas privadas en España están en el mínimo de apalancamiento histórico desde el 2002. Es decir, lo que estamos viendo es cómo el sector privado cada vez es más pequeño o no quiere endeudarse, no quiere crear dinero, no ve oportunidades nuevas de negocio, y lo que vemos es que el sector público cada vez se expande más. Mi intuición es que el sector comercial de la banca comercial tanto el privado como la banca comercial no quiere dar crédito porque no ve oportunidades. Y entonces lo que se está mezclando es la solvencia del sector público con el sector privado. Y eso es lo que vamos a seguir viendo, porque es lo que ha pasado en Japón. Ante un declive demográfico, como está pasando en Europa, el sector privado se achica, se contrae y el sector público se expande. Y eso es una tendencia del sistema que no creo que vaya a parar y es una tónica de todos los países desarrollados. Y preocupante. Preocupante, y por eso siempre la nota práctica de tener dinero duro, como diría nuestro querido profesor Miguel Anso Bastos, dinero duro, durísimo, oro, Bitcoin, si vais a tener un activo que sea una moneda fiat, siempre predominar el dólar, porque es la estafa Ponzi más fuerte en el mundo. De hecho, hemos visto cómo este año el mundo no se ha desdolarizado, sino que incluso han aumentado los intercambios en dólares. Que alguien se estaba diciendo el año pasado, ¿el mundo se está desdolarizando? No. Y las monedas que van a sufrir de verdad son el yen, el yuan, el euro, el peso argentino, la lira turca, en favor del dólar. ¿Algún apunte más? No, yo me quedo con lo que... Rodrigo, al final, ¿no? El dólar es la estafa Ponzi más valiosa y el mundo se ha dolarizado en lugar de desdolarizarse. Ese debería ser el titular de este programa. Bueno, en cualquier caso, hemos hablado de caídas de mercado, lo has comentado tú al principio, José, hemos visto, si es verdad, ciertas correcciones a lo largo de la semana. Se está hablando de que más allá de las tensiones geopolíticas, todo puede ser también por cierto drenaje de liquidez y cambio de perspectivas en política monetaria que están moviendo el capital de los inversores. No sé qué opináis vosotros de esto.
Bueno, se comentaba que abril es un mes estacionalmente, o puede ser un mes estacionalmente duro, por ser drenaje de liquidez derivado de la recaudación de impuestos, que lo comentabas. Es verdad que he estado viendo yo el Net Liquidity, pues el índice que elaboran varias casas de research, y de hecho el vaciamiento del repo inverso como que ha neutralizado ese rellenamiento del TGA, ¿no? Que es el depósito que tiene el Tesoro en la Reserva Federal. Por lo tanto, en términos netos, pues no creo que haya habido demasiado drenaje, y creo que corresponde las caídas un poco más al repricing que se ha hecho de este enfriamiento de los recortes de tipos. Hasta hace unas semanas el mercado está cotizando vía swaps que íbamos a tener 3 recortes, y ahora mismo dan prácticamente que solo tendremos uno. Los últimos comentarios de Powell, además muy hawkish. Esto es lo que ha influido mucho desde mi punto de vista en una corrección que, por otro lado, es sana, porque veníamos de un rally muy vertical, estamos entrando ya en unas valoraciones muy exigentes, con mucha sobrecompra, y una consolidación con la que estamos viendo es hasta sana dentro de una tendencia que sigue siendo claramente alcista y secular. Bueno, yo incluso también diría que eso de que el Powell va a rebajar los tipos de interés este año, espérate que no los tenga que subir, ¿eh? No descartéis esa opción, porque las tensiones inflacionarias son las que son, y yo no veo nada claro con Claro, es que los cambios de perspectiva van por ahí, que al principio de año se esperaban hasta 7 bajadas de tipos de interés en el escenario más acomodaticio del mercado, y que ahora incluso se empieza a hablar de que o se quede todo como está, o las voces que piden nuevas subidas. Larry Summers, Michelle Bowman, quiero decir, al final de ese viraje es el cambio del mercado. Pero fíjate, Javier, para que la gente lo entienda, hasta dónde llega la incompetencia de la Reserva Federal, y que no tienen ni idea, no tienen ni puñetera idea de lo que va a pasar. Si es que en diciembre los comisarios, a través del dot plot, decían que iban a haber 6 bajadas de tipos de interés, y ahora, 3 meses después, se está hablando de subidas de tipos de interés. Por tanto, que no se reúnan 14 tíos en un cónclave y la gente le dedique tanto tiempo, porque lo que haga la Reserva Federal o diga la Reserva Federal no vale nada, no vale no puedo discrepar con Gustavo, porque es como escucharme a mí mismo hablar, la verdad, porque es como si estuviera hablando conmigo mismo. Estoy totalmente de acuerdo. No tengo nada más que añadir. De hecho, decía Gustavo, Ben Bernanke, en un estudio que ha hecho al Banco de Inglaterra, precisamente eso, que como no son capaces de anticipar lo que va a suceder, el Banco de Inglaterra pues ha patinado tanto en anticipar la inflación, quizá pasándose, actuando tarde, y ahora quizá actuando o tardando mucho en actuar, ¿no? Entonces decía Ben Bernanke que ante esa imposibilidad, que al final es cálculo económico, ¿no? Lo que decía la imposibilidad, decía Mises, ¿no? Del imposibilidad del socialismo. La imposibilidad del socialismo, al fin y al cabo, esto llevado a lo financiero es un poco eso, ¿no? Y entonces, básicamente decía Ben Bernanke que tenían que ser más ambiguos, que realmente no dijesen nada. A mí me sorprendió mucho la conclusión de Bernanke, que dice, oye, no digáis nada para que el mercado no coja un guidance y reaccione de esa manera, ¿no? Fijaros un poco entre lo que decías de esa imposibilidad realmente de ser futurólogo, ¿no? De anticipar un futuro incierto. No te escuchamos, Javier. No te escuchamos, Javier. A ver, ahora sí, ¿no? Que en todo caso, digo, están los avisos. Ayer salía Morgan Stanley a decir que el Banco de Inglaterra podría bajar tipos en mayo. No sé si esto es un futurible que no tiene mucho sentido, porque solo lo dice, es verdad, esta entidad norteamericana, pero que ahí está. Se ha puesto el foco, hemos puesto el foco. No sé si erróneamente, solo en BCE y Reserva Federal, pero Inglaterra parece que podría adelantársenos a todos el 9 de mayo. Yo soy partidario de la opinión... Bueno, Rodrigo. Yo lo que... No, tira, Rodrigo. Sí. No, digo que yo lo que veo en los próximos años, me sorprendería ver un ciclo de crecimiento económico. Si hay un ciclo económico de crecimiento, lo que veríamos son tipos al 3-4%, como ocurrió en la década en los años de entre 2002 al 2007, ¿no? 2008. Veríamos tipos elevados. Como creo que va a haber un estancamiento económico, creo que los tipos van a estar reducidos, van a estar entre el 0 y el 2%, tipos muy, diríamos, ultra bajos, ¿no? Veremos lo que ocurre. Yo apuesto por este escenario, pero bueno, también hay que tener activos que quizá lo hicieran bien también en un periodo de crecimiento económico, lo cual me sorprendería muchísimo. Gustavo. Sí, bueno, yo lo que he dicho antes, ¿no? Yo creo que Inglaterra y el Banco Central Europeo están deseando, tienen más necesidad que Estados Unidos de rebajar tipos de interés.
pero no menos deseo que Estados Unidos. Estados Unidos tiene tanto más deseo que Europa de rebajar los tipos de interés, lo está deseando, pero son más responsables también porque tienen una economía más fuerte. Pero ¿qué más da lo que haga el Banco Central Europeo o lo que haga UK? Si es que al final, aunque el Banco Central Europeo rebaje los tipos de interés, si yo preveo que va a haber inflación, le voy a prestar a Rodrigo el dinero más a un tipo de interés mayor, aunque lo único que van a hacer es hundir más el euro. Es provocar más inflación o intentar o mandar expectativas de inflación más altas, más elevadas al mercado. Es lo único que van a conseguir con eso. Pero no van a arreglar el tema de la inflación con un petróleo por encima de $90 por rebajar, van a impulsar la economía por rebajar los tipos de interés 25 puntos básicos o 50 puntos básicos. Si la economía no depende de lo que haga el Banco Central, la economía depende de la confianza que los inversores tienen en el momento, en un momento puntual, ¿no? Y esa es la realidad. Y entonces yo creo que por mucho que quieran estimular el crecimiento vía rebaja de tipos de interés, no van a lograr absolutamente nada, ¿no? Además, mucho cuidado con estos mensajes que mandan las casas de análisis, ¿no? A la base de Morgan Stanley. Ellos dicen, oye, esperamos un recorte de tipos en mayo en UK, ¿no? Esto, si llega, sería, como no lo anticipa el mercado, sería pues alcista para el FTSE, para la bolsa y posiblemente depreciar la libra. Quizá ellos estén tratando de deshacer una posición en bolsa y por eso mandan esos mensajes. Muchas veces son estas tretas que hacen en su propio beneficio, ¿no? Esto sabemos que es una regla no escrita en Wall Street, en general también en la Citi, de esos public reportajes, esos avisos que hacen muchas veces las casas de análisis para obtener o incitar o engañar al público general y ellos por la puerta de atrás estar deshaciendo, construyendo posición, ¿no? Así que yo de esos avisos o esas predicciones, antes hablamos de la banca central, pero un poco lo mismo para las casas de análisis, bancos de inversión, etcétera, etcétera, que si tú ves a Goldman Sachs, ves a JP Morgan, es que tampoco aciertan ni una, ¿no? Entonces van mandando, desde mi punto de vista, ciertos mensajes para confundir en muchos casos al mercado en favor de ellos. Y Vanguard, porque decía que los bonos americanos, el Treasury a 10 años concretamente, iba a estar en el 5% de aquí a no mucho por una posible gran liquidación que podría venir precisamente por ese cambio de perspectivas en cuanto a tipos de interés. ¿Esto también es una treta? Bueno, yo sé que Rodrigo está largo en TLT, ¿no? En la parte larga de la curva. Yo también, sinceramente, me cuesta mucho volver a ver los rendimientos por encima del 5%. Pero bueno, esto sí que va a depender totalmente de los futuros datos de inflación. Como comentábamos, el mercado es el que lo marca. Entonces, bueno, veremos. Puede ser una treta, no creo. En este caso, porque el mercado de bonos es mucho más sofisticado y mucho menos manipulado desde mi punto de vista que el de renta variable, mucho más dominado por retail. De hecho, los últimos datos teníamos que casi el 50% ya del mercado son minoristas, no son mayoristas. En el mercado de bonos prácticamente va a haber un 5 o 6% de minoristas, es un mercado mucho más complicado de manipular dentro de lo que decimos que es muy, muy difícil de manipular y al fin y al cabo pues son millones de inversores compitiendo entre sí, ¿no? ¿Sabéis lo que yo pienso que va a pasar este año otra vez, Javier? Que se van a volver a poner en marcha las BTFP. Estoy seguro de que a estos, con la Reserva Federal no pudiendo bajar los tipos de interés y con estos precios de los bonos, yo creo que mucha banca comercial está sufriendo y va a haber un problema de liquidez seguro. Bueno, de hecho, Bowman ayer destacaba en una intervención que no estaba Estados Unidos salvada, o la economía, de peligros de nuevos terremotos bancarios. Ya lo sabe él. Él ya lo sabe. Claro. Él ya lo sabe. Él ya sabe que hay problemas y que más tarde o más temprano va a petar alguno de estos y van a tener que volver a la Reserva Federal con las nuevas ventanas de liquidez otra vez a hacer lo mismo. Y por eso hay que comprar oro y Bitcoin. Y por eso, como dice Rodrigo, hay que comprar oro y Bitcoin. Y si se quiere menos volatilidad, bonos o letras del Tesoro de Estados Unidos a 3 y 6 meses. Rodrigo, por alusiones de los dos. A mí me gusta hablar mucho siempre en fundamentales o en los principios de cómo funcionan las cosas, porque así entendemos hacia dónde vamos y no estamos en el cortoplacismo. Todo sistema, a ver si soy capaz de explicarlo sencillamente, todo sistema tiende a la centralización o a la descentralización. Es decir, tiende a tener más actores o menos actores. El sistema bancario, comercial actual, tiende a la centralización y es una tendencia que llevamos viendo desde la última gran crisis financiera, 2009. Es decir, cada vez hay menos bancos comerciales, cada vez hay más fusiones y en cada periodo
cuando hay problemas, ¿cuál es la solución del sistema? No purgarse, sino juntar nuevos actores. Es lo que pasó con Credit Suisse cuando lo juntaron con UBS. Es lo que pasó con el Popular y el Santander. Entonces, en el futuro lo que vamos a ver es, como el sistema está haciendo aguas, lo que van a hacer es cada vez juntar la basura en una basura más grande, juntar lo que es un poco menos malo con lo que es un poco malísimo para ver si hacemos algo medio malo, ¿no? Y eso es algo que vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo consolidación bancaria, porque surgirán el problema de, hoy no será el Silicon Valley Bank, será el otro día fue el New York no sé qué, mañana será el Minnesota de no sé dónde, o será un banco en Singapur. Veremos cada vez más consolidación bancaria, porque el sistema no es sostenible, es un sistema Ponzi, entonces tenderá cada vez más a la centralización. ¿Y qué pasa cuando un sistema basado en la confianza va centralizándose? Que cada vez hay un mayor riesgo de contraparte, porque si cada vez hay menos actores y cada vez compramos, cuando tenemos nuestro dinero, lo tenemos en el banco, tenemos deuda a esos bancos y cada vez hay menos bancos, pues cada vez el riesgo de que pete el sistema cada vez es mayor, y eso es hacia dónde vamos a ir. Por eso... Y al final... Sí. No, que ante un mayor riesgo, porque estamos poniendo todo el riesgo de contraparte, el riesgo de que no nos paguen un tercero, lo que hay que decir, no, yo me salgo de este sistema y me voy a un activo que no tenga riesgo de contrapartida, que no sea la deuda de nadie. Por eso es tan importante tener activos que sean activos reales, lo que se denomina activos que no es la deuda de nadie. Por eso siempre hablamos, si tienes Bitcoin, guárdalos tú, si tienes oro, guárdalo tú, guárdalo en una caja de seguridad en un sitio que no te la pueden quitar, no lo tengas a través de un tercero. Claro, eso que comentabas sobre todo de la concentración bancaria, lo que hace también es a la larga, en el caso de que haya algún problema, justificar los rescates, por eso del too big to fail. Al final, si tenemos gigantes, el problema es que en ningún momento van a poder caer por todo lo que se pueden llevar por delante. Totalmente. Esto ya lo dijo un gran economista llamado Friedrich von Hayek, que dijo, toda intervención política lleva a otra intervención política, hasta que el Estado totaliza todos los ámbitos sociales. Eso es lo que estamos viendo. Cada vez mayor control por parte de las instituciones, porque ante un fallo no se puede permitir purgar el sistema. Se llega a otra intervención y es lo que vamos a seguir viendo. José, Gustavo. No, yo estoy completamente de acuerdo ahora mismo con Rodrigo, sin que sirva de precedente. Bueno, pues precisamente del tema de... No me gusta estar de acuerdo contigo, Gustavo. A mí sí. Que del tema del intervencionismo quería hablar por esa OPA que a todas luces se terminará por lanzar aquí en España sobre Naturgy. El gobierno ha vuelto a decir que es estratégico, es ese sector, pero no sé hasta qué punto estamos en esa línea de estratégico intervencionismo por también lo de Talgo, el caso de lo diré ahora, Telefónica y Saudi Telecom, o en este caso la idiosincrasia de la operación es completamente otra, porque parece que aquí el gobierno no está tan de frente como en el caso de la Teleco con Saudi Telecom. Bueno, ¿qué sector no es estratégico, no? Esa es la gran pregunta, porque cada vez son más, claro, ¿verdad? Ahí estamos. Cada vez son más, ¿no? Y lo hemos visto con Telefónica, las telecomunicaciones, ¿verdad? Que es una auténtica vergüenza, ¿no? Que después de haberla privatizado volvamos a a los viejos fantasmas, ¿no? Y es lo que comentaba, la línea, ¿no? De la estatalización que estamos viendo, que al final es que volver a ver a los gobiernos en los consejos de administración. Desde mi punto de vista es una salvajada lo que está haciendo, aprovechando ese falso mantra de que son sectores estratégicos que no se pueden dejar al mercado y mucho menos al inversor extranjero, ¿verdad? Que va a imponer un poco sus ideas y bueno, pues traer aquí toda la maldad posible. Yo, bueno, por desgracia lo veo desde fuera. A mí la tendencia no me gusta nada, no es una cosa particular de España. Estos sectores estratégicos y esta nacionalización de la economía que la llamo yo, lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en muchos países de Europa. Estados Unidos se mantiene algo más firme, porque ahí creo que hay unos ideales algo más liberales aún, pero bueno, la tendencia es muy mala y pues yo lo veo con mucha pena, la verdad. Yo os digo una cosa, que siga la tendencia, que siga nacionalizando empresas y voy hasta arriba de oro. Sí, a mí me viene este panorama fenomenal. A mí la responsabilidad de los políticos hundiría mi portfolio.
un mundo liberal en el cual de crecimiento económico en el cual las personas no se empobrecen, hundiría mi cartera. Mi cartera es una apuesta contra el Estado firme y además es que está mal que lo diga, ¿no? Pero tiene un 99,9% de opciones de ganar, ¿no? Mira, yo quería decir que cuando las empresas bajan los precios, el gobierno dice que es dumping. Cuando ponen los mismos precios lo llaman colusión. Y cuando sube el precio por encima de lo que ellos creen que es justo, lo llaman, abusadores, especuladores. Poder de mercado. O poder de control de precios, ¿no? Entonces, da igual lo que haga el sector privado, que siempre se va a parecer mal. Precios bajos, precios medios, precios neutros o precios altos, da igual. Si salió un político español diciendo que cómo era posible que una empresa privada estuviera ofreciendo precios de billetes de tren tan bajos, que estaba haciendo la competencia desleal a Renfe. Sí. Ok, no, perfecto. Y si le hubieran puesto los precios altos, hubieran dicho, mira cómo abusan del pueblo español. Y si hubieran puesto los mismos precios, hubieran dicho, mira, las empresas petroleras están abusando poniendo precios controlados. Es patético. Y ya con la contraopa de Talgo, que ya se ha retirado el grupo Magyar, el grupo húngaro, vamos, el ridículo que se está haciendo a nivel nacional y a nivel internacional es espantoso. Bueno, esto es lo que los españoles han querido, ¿no? Gente tan incompetente como el ministro Óscar Puente, que es un zoquete de manual, y ese hombre pues está dirigiendo presupuestos millonarios y decidiendo sobre el futuro de empresas privadas en nuestro país. ¿Qué te puedes esperar? Pues al final pasará lo que ha pasado en Argentina, ¿no? Que ha llegado y se ha sentado un anarcocapitalista en el sillón, siendo un país tremendamente socialista, pero porque al final el socialismo lleva a la pobreza del 50% de los ciudadanos, como ha pasado en Argentina y como pasará en España, ¿no? Bueno, pero tampoco es una tendencia solo española. Quiero decir, en Europa, Francia ha nacionalizado empresas públicas y el gobierno es completamente de otro color. En Alemania también, energéticas. Y ahí sí que, bueno, es verdad que Scholz tiene una consonancia política mucho mayor con nuestro ejecutivo. Pero al final es una tendencia proteccionista que ya está empezando a afectar al mercado, más allá de políticas comerciales, que no sé hasta dónde nos puede llevar esta deriva, porque al final es aislarse en pequeñas islas y no poder salir. Pero Javier, si no fuera una cosa meramente o exclusiva nacional, nada más que nacional, si no fuera una cosa internacional, Bitcoin no estaría a 65.000 o 64 o 65.000 dólares que está cotizando ahora y el oro a 2.400. Por supuesto que es internacional, pero hay un sector del mercado inteligente que no es fanático y que desea proteger su riqueza a futuro, que lo está viendo y está diciendo, esto se va a la mierda. Literal, ¿no? Y es la realidad, ¿no? Sí, sí, y además ¿hasta dónde puede llegar? Es una pregunta que yo me he hecho muchas veces, ¿no? ¿Cuándo empezamos a llamar socialismo a una economía? Francia está ya con un 60%, de control público sobre el PIB, un 65, un 70, o sea, ¿en qué momento ya empezaremos a llamarlo socialismo? ¿No? Ya no podemos hablar de un, entre comillas, capitalismo, incluso socialdemocracia, ¿no? Porque empieza a controlar una gran parte ya de la economía, asignar el capital, ¿no? Y eso es a lo que está yendo Europa, ¿no? Francia a la cabeza, evidentemente, que es un país que bueno, va en cuesta abajo sin frenos, pero bueno, como dices, Javier, y muy bien apuntado, es la dinámica prácticamente de todos los grandes países de Europa, salvo alguna excepción, ¿no? Como Suiza, Irlanda y tal, pero bueno, una medida que yo, desde mi punto de vista, llevará al semisocialismo y, por tanto, a la quiebra. Me encanta lo que dicen mis compañeros. Hay una frase que dice: el abuelo lo construyó, el hijo lo mantuvo y el nieto se lo fundió. Sí. Esto está tal cual. Es lo que está pasando. Nuestros abuelos construyeron el país, nuestros padres lo mantuvieron y nosotros nos lo estamos fundiendo. Y eso es lo que va a pasar. Siempre pasa, pero no solo pasa en las familias. Eso han dicho de las familias, ¿no? Pasa también en los países. La gente se acomoda, quiere vivir del capital que hay, y con capital no hablamos de dinero, hablamos de todo lo que has invertido, todo lo que hemos ahorrado, porque cuando uno ahorra está restringiendo, pues se está diciendo, pues no me voy de viaje, no me compro estos zapatos, ¿no? Destino este dinero a construir pues fábricas, laboratorios, procesos, empresas, ¿no? Entonces España ha decidido desde hace muchos años ya, desde el 2006, que no pretende ahorrar ni un céntimo, que no pretende ahorrar y montar una nueva empresa. Por eso lo que vamos es que estamos viviendo de lo que se ha construido
construido. Por eso los salarios en España no aumentan, porque la tasa de capitalización no es dinero, sino tasa de nuevas máquinas, de cosas que mejoren la productividad, la cantidad de bienes y servicios que producen los trabajadores españoles no aumenta. Y si no aumenta la tasa de capitalización por trabajador, es imposible que suban los salarios. Entonces, lo que vamos a ver cada año es una lenta decadencia porque hay una falta de ahorro, porque el país se endeuda para pagar gastos corrientes. Nos endeudamos para pagar la luz, para pagar las pensiones, en vez de estar endeudándonos para tener robots. De hecho, España es uno de los países con menor tasa de robots del mundo, de los desarrollados. Claro, pero ahí, ¿dónde está el fallo? Porque cada vez que hay una contienda electoral, vamos a llamarla así, y ahora tenemos, por ejemplo, aquí varias autonómicas, las opciones que más crecen son las que hablan, por ejemplo, de nacionalizar una entidad bancaria. Por supuesto. O sea, al final, la educación, la base financiera es la que no se termina de comprender o no entienden, no sé si muy bien la mayor parte de la sociedad para que mensajes como estos terminen calando en función de lo que comentáis. Totalmente, hay un mensaje. Por un lado, yo es que no me considero ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Yo soy de mi familia, la verdad. Nosotros somos comunistas en mi familia, por ejemplo, entre nosotros. ¿Qué iba a decir yo? Que lo que estamos viendo es que una parte de la izquierda pues está culpando a los bancos y a las élites financieras y empresariales, y la derecha culpa a lo extranjero, ¿no? Entonces, es que no diría que ambos están equivocados, tienen parte de razón ambos. Lo que pasa es que las recetas que están dando no van a facilitar que los 200.000 jóvenes que marcharon de España en 2023 vuelvan. No, se van a marchar porque lo que estamos es haciéndolo todas las cosas mal. Se está haciendo todo mal y por eso cada día las cosas van peor. Pero todos partidos, yo tampoco no me meto en política, sí, no. Simplemente económicamente las cosas no se están tomando buenas decisiones. José, Gustavo, ¿algún apunte final? No, yo creo que en la línea de todo lo que hemos comentado en el programa, ¿no? La deriva a la que va el país y el mundo pues es muy grave, y de ahí el posicionamiento tan importante que tienen que tener los inversores en carteras de oro y de mineras de oro y de Bitcoin también. Nah, somos rodriguistas, ¿no? Ese es el partido político que vamos a rodriguistas, ese es el comunismo familiar. No te creas. Dios me libre, por favor, de algún día nos explicará Rodrigo qué es eso de que en su familia son comunistas. Ya. A mí también me apetece escucharlo eso. ¿Tú con tus hijas no eres comunista, Gustavo? Bueno, yo con mis hijas soy mucho peor que comunista, soy el ciudadano, yo soy la víctima porque mi hija me manipula como le da la gana, ¿no? Claro. Así que no diría ni siquiera que soy comunista. Bueno, para terminar, ahora mismo, rápido y en 30 segundos cada uno, una opción de mercado para guiar un poco a quienes están al otro lado. Bueno, yo ya lo he dicho muchas veces, las mineras de oro, ¿no? Sí. Que por cierto llevan un 35% en el último mes y medio, todo hay que decirlo. Sí, yo estoy comprando Bitcoin en los 60.000, compré ayer, entré bastante fuerte. Pre-halving, no por el halving, sino porque espero una reacción muy importante en próximos meses. Yo una opción, estudien Bitcoin. No compren, sino estudien. Entren en estudiobitcoin.com. Y luego entren en Estudio Bitcoin y empiecen a leer páginas y empiezan a informarse. Una opción conservadora, sí. Que la audiencia ponga el foco en los que sean conservadores, en los bonos de renta fija a corto plazo, porque probablemente estemos alcanzando el suelo, y a partir de ahí, si la desinflación se modera un poco, puede haber un rally alcista bastante importante, ¿vale? Bonos soberanos, América, UK, Europa, a lo mejor a 2 años vencimiento, ¿vale? Pues ahí quedan estas opciones. Gustavo, Rodrigo, José, como siempre, un placer y que tengáis buen fin de semana. Buenas noches. Muchas gracias. Y nosotros cerramos aquí capítulo. Les esperamos, ya saben, a partir de la semana que viene, con toda la programación, toda la economía, todos los mercados y su análisis aquí en Negocios. Que tengan un buen descanso y muy buen fin de semana.